Alain Prost escucha V9. Esto es V9, tu podcast de Fórmula 1 en español. En el último podcast en abierto me flipé bastante con la intro. Hoy voy con un poquito de miedo, pero creo que está justificado. Hoy tenemos uno de aquellos podcasts que hacen historia, porque lo reúne todo. Cogemos algo de actualidad, como es ese fichaje que parece que no está saliendo del todo bien de Lewis Hamilton por Ferrari, y lo transformamos para acabar teniendo un debate atemporal, para revisar la historia de la Fórmula 1, para contar anécdotas. O sea, estamos yendo no solo al corazón de V9, sino al corazón de la Fórmula 1 y de nuestra audiencia. Vamos a repasar aquellos fichajes gloriosos que coparon las portadas de los informativos deportivos y que luego, por lo que sea, Carlos, salieron regulinchi. Nos hemos remontado hasta los años 70 y hemos traído otros casos del actual reglamento, incluso algunos debates y nombres que ha propuesto la audiencia y con los que no en todos los casos estamos de acuerdo. Correcto. Tenemos muchas cosas, así que hay que ir muy picaditos y no somos capaces. Es un podcast Piccadilly, el de hoy, domingo. Bueno, vamos a ver cómo sale este podcast para la historia que decías. Bueno, ya empezamos con la grandilocuencia típica de los podcasts. Nos van a llamar en breves para un Economic Forum de estos, como el que está viendo en Madrid, para que demos charlas de storytelling y demás. A mí si me pagan. No, claro, que nos paguen. Pues eso, fichajes que salieron mal. El primero es el de Hamilton, aviso. Dicho esto, Canadá, victoria de Lewis Hamilton, le Que vamos es un sitio, dando la un sitio enhorabuena. muy dado para que gane Hamilton, de hecho. También lo era España. Lo analizamos todo. ¡Arrancamos! Mira, primer mini debate. Viendo los nombres, haciendo un repaso, el podcast se podría titular McLaren y Ferrari haciendo el inútil, de una forma u otra. Sí. Pero en este caso creo que es algo que habla bien de ellos. Porque al final, si son fichajes tan importantes, si has traído a un campeón del mundo, si se supone que había unas altas expectativas, es porque eres un equipo grande. Desde luego a un mediocre no le va a pasar. ¿Quiénes van a aparecer? ¿Quiénes son los equipos? Pues el McLaren de turno, el Williams de turno cuando ganaba, el Ferrari de turno, pues los sospechosos habituales. ¿Quiénes van a ser los pilotos? Pues hoy no va a aparecer, que podría haber aparecido, un Alesi de turno. Exacto. Van a aparecer los Fernando Alonso, es que los Prost, los... Alesi sí que va a aparecer, de hecho lo tenemos apuntado en el guión, pero bueno. Pero de una forma indirecta, por eso lo he dicho. Muy bien. Pero vamos, que estoy de acuerdo en aclarar esto de inicio, porque claro, cuando hablamos de los peores fichajes, no empecéis con falta Yuji Ide, falta Mick Schumacher en Haas, no va por ahí, o sea, son fichajes mediáticos, fichajes de pilotos grandes que estaban llamados a triunfar en un equipo, o al menos a que les fuera mejor de lo que les fue, y luego les fue mal. Obviamente, eso quita de la ecuación a muchos fichajes más mediocres de equipos pequeños, entonces es normal. Estoy de acuerdo contigo en que sí, McLaren y Ferrari aparecen pues haciendo el ridículo bastante, sobre todo Ferrari, pero eso ya es problema suyo. Lo bueno que hay que darles es que sí que a lo largo de su historia hicieron fichajes muy mediáticos y muy importantes. Mira, para hacer un símil futbolístico, hoy estamos buscando al Hazard del Real Madrid, Vale. no al Faubert. Muy bien tirado. Esa Sí, sería la forma. Hazard está gordo. Yo eso lo veo muy carismático. Sí. Vi el clip que se ha hecho viral en el que intenta hacer un recorte y bueno, todavía está buscando la cadera, el solomillo. Hazard siempre ha sido una proeza de la naturaleza porque ha sido un culón, el típico jugador culón, pero hostia, ha llegado a unos límites. No tanto como Sneijder, que Sneijder se retiró y al mes tenía una panza que parecía Homer Simpson, pero sí, Hazard, bueno, está viviendo la vida. Hombre, el mejor en ese sentido es Rooney. Ya, pero es que Rooney, la genética que traía de casa ya era complicada. Sí, pero ha llegado un punto de... Sneijder creo que es el que más se ajusta a esto. Tú ahora mismo vas por la calle y ves a Sneijder y dices, coño, Sneijder.
Rooney, a la mayoría de gente te lo plantan sin ir en chándal ni nada, en Benidorm, rodeado de guiris, Ya. y te quedas mirándolo un poco y dices, ¿ese es Rooney? Nah, lo que tú decías de la genética, un puto inglés Será otro inglés gordo, más, otro borracho, inglés. que hay Sí, por ahí sí. que se parecerá, y no tienes huevos a pedirle una foto. Es que se ha transformado en un granjero. Es una cosa tremenda. Fórmula 1, vamos a centrarnos un poco. Nos lo quitamos de encima, pero la estructura va a ser un poquito la siguiente. Cogemos el caso que nos ha servido como excusa para este podcast, que es Hamilton. Vamos a empezar un poco por el final. Luego comentamos las propuestas de la audiencia. Algunas nos las vamos a saltar porque son compartidas con nosotros, pero hay otras que nos habéis hecho y que me parecen muy matizables o que quizás no entrarían en la definición que nosotros hemos querido hacer. Me la quito de encima porque creo que directamente ni entra a concurso. Para poner un ejemplo de una que no van por ahí los tiros del podcast. Leclerc en Ferrari. Nos lo han propuesto. Ujú. Yo puedo entender, aunque no comparta, que algunos lo pueden ver como decepcionante porque era el gran predestinato, porque estaba llamado a hacer grandísimas cosas y de momento no ha ganado nada. Ni siquiera ha luchado por un mundial. Cuando tuvo la opción en 2022, primero se cagó y luego el equipo bajó el rendimiento. Y luego se siguió cagando, o sea, fue algo progresivo. No entra, independientemente de la opinión que podamos tener sobre su trayectoria en Ferrari, no entra en esa definición porque no fue un fichaje hiper llamativo que copó portadas. Fue un tío que ya estaba ligado a Ferrari, que dejaron un tiempecito en Sauber para que se fogueara y como confiaban mucho en él, lo subieron. Otro ejemplo que no nos habéis dicho pero que entraría en esa definición, Lando Norris. Lando Norris nos puede parecer que está decepcionando, pero no fue alguien que llegó con un gran cartel a McLaren. Simplemente era un tío joven que tenían y le dieron la oportunidad. Y estos perfiles son similares, por ejemplo, a los que les ha ido bien y también mal en Red Bull. O sea, son fichajes de tu propia academia, apuestas de futuro, promesas que a ver si salen bien. El podcast de hoy va más orientado a pilotos ya hechos y derechos que ya tenían su trayectoria en la Fórmula 1. La mayoría de los casos que vamos a tratar, salvo alguno, ya tenían mundiales a sus espaldas, ya eran fichajes de, hostia, ven a este equipo a ganar más mundiales, o a revitalizar tu carrera, o a revitalizar la nuestra, ¿no? Entonces, por eso, pues no entra todo esto que estás comentando de los Leclerc, Norris, Albon y Gasly, por ejemplo, que también son dos fichajes que salieron mal en Red Bull, pero no entra en la categoría de hoy. Con el caso de Hamilton se va a ver muy claro. Nosotros lo hemos nombrado y sigo opinando lo mismo como el fichaje más grande de la historia de la Fórmula 1, el más espectacular, un tío que desde los 14 años creo que estuvo ligado a Mercedes, primero con McLaren y después ya con Mercedes como equipo, y que de repente cuando ya lo ha ganado todo, cuando se planta en 40 años, decide correr el riesgo, veremos si acertadamente o desacertadamente, de irse a otro país, de irse a otro equipo, de irse a un eterno rival como es Ferrari. Grandísimo fichaje, todas las noticias, todos cagados con que podía ganarlo todo y de momento, aquí hay que ponerle el asterisco porque es que lleva 9 carreras en el equipo, puede remontar. Está decepcionando. Leclerc le está metiendo una paliza. Ya hay rumores hasta de que no está contento en el equipo, en el país, que cree que se ha equivocado, que no se sabe si va a completar el contrato. Suena decepcionante. Suena decepcionante, obviamente todavía está a tiempo de cambiar su propio destino, ¿no? Y todas estas cosas, pero empieza a reunir algunos de los ingredientes que sí que comparten otros ejemplos de los que vamos a tratar hoy, de pilotos que de repente bajaron su nivel. Por ejemplo, esta misma mañana leía un artículo en Autosport donde hablaban de ha llegado Hamilton ya a la cuesta abajo de su carrera. O sea, cuando se empiezan a hacer este tipo de artículos y ese tipo de ruido y demás, sobre todo en prensa británica, pues es una situación difícil. Cliff Weiss, Hamilton. Y luego también tienes pues ese mal ambiente con su ingeniero, esas declaraciones a veces pues que no se sabe si está descontento consigo mismo, con el equipo, de no me adapto al coche. O sea, son ciertas cosas que también han pasado antes a pilotos de su perfil. Pero sí, bueno, está claro que este ejemplo nos ha servido para hacer el podcast, pero todavía puede cambiar. Aún así, justamente de ese supuesto Cliff, del futuro, de declaraciones que tiene, hace poco le dedicamos una rebufo, viendo cómo habían sido sus actuaciones. Sí, de Hamilton este año va a tocar hablar y venga, y venga, y venga.
Sobre todo mientras le vaya mal. A la que te gane en Canadá, igual nos callamos un poquito la puta boca. No, Igual. pues no, Manuel. Si gana en Canadá, el lunes habrá rebufo. Ha vuelto el gran Hamilton. O sea, aquí hay que estar a las buenas y a las malas. Sí, pero notaréis que nuestro tono es menos alegre. En todo caso, a rebufo, ¿qué es esto? No solo hacemos los podcasts de los domingos, amigos, no solo hacemos los podcasts de los jueves, hacemos 4 programas extra a la semana, las puntuaciones de cada gran premio, programas atemporales, carreras retro, los a rebufo en la pestaña de comunidad, temas atemporales, pues qué sé yo, por comentar uno, el de Max Mosley, por poner uno, Por un ejemplo. ejemplo así absolutamente aleatorio. Todo esto, donde en iVoox, botón azul de apoyar, desde Spotify también los podéis escuchar, pinchéis en cualquier podcast y ya os saldrá la pasarela de pago. No hay ningún problema y nos podéis apoyar con 2,99, 4,99, 9,99, 14,99, 49,99, incluso Muy bien. 999.099, 4 podcasts extra a la semana y, más importante todavía, hacéis este proyecto viable. Dicho eso, propuestas de la audiencia. ¿Qué Vale. opinan los oyentes? Ya nos hemos quitado la de Leclerc como predestinato, le hemos puesto como un no. También nos proponen a Vettel a Ferrari. Y de hecho con Vettel nos proponen 2 fichajes en su carrera deportiva, el que hizo por Ferrari en 2015 y el que hizo por Aston Martin. Empiezo por el final porque con Aston Martin había otro oyente que nos decía por Instagram ayer, ¿por qué no habláis de qué hubiera pasado si Vettel hubiera seguido en Aston Martin en 2023? O sea, con ese coche que estaba para podios en alguna parte del año, si Vettel hubiera sacado podios o no hubiera dado el nivel. Entonces, me parece un tema interesante para comentar. El fichaje de Vettel por Aston Martin lo consideran muchos como uno de esos fichajes que salieron mal. Es verdad que era un Vettel que ya venía de un ocaso complicado en Ferrari, de una última temporada que quizá fuera la peor de su carrera deportiva, y llega Aston Martin en ese momento de queremos ser un equipo ganador, pero todavía nos falta experiencia. Todavía están en ese momento y estamos en 2025, eso es preocupante, pero 2021 ya era eso, Aston Martin. Solo que venían de un proyecto, el Mercedes Rosa de Racing Point, que había sido más exitoso, ¿no? Eddie Jordan, el ya fallecido, ¿sabes qué pasa? Que se me había olvidado que se había muerto Eddie Jordan, hasta que lo he dicho ahora. Ya lo comparó incluso cuando ficha por Aston Martin en 2021 con el fichaje que él había hecho de Damon Hill, que también puede aparecer en este podcast en algún momento, por Jordan en el 98. Ese perfil de piloto experimentado, campeón del mundo, que se rebaja en cierto modo a un equipo que está en construcción, para darle esa experiencia, esos detalles que faltan, para aumentar el techo competitivo, podríamos decir. No sé si Vettel llegó a ser eso en Aston Martin. No sé si le podemos achacar a él que Aston Martin experimentara un crecimiento en 2022, que es cuando el coche mejora, a pesar de que los buenos resultados de Vettel habían llegado en 2021. Y respondiendo al oyente, y ahora te dejo a ti que opines también, en 2023... yo sinceramente veo a un Vettel que a lo mejor algún podio hubiera rascado, pero si analizas cómo fue la temporada, y esto habrá alguno que se esté tirando de los pelos. Para empezar, Stroll le había ganado el head-to-head en Aston Martin a Vettel. No sé si alguna vez os lo hemos comentado porque solemos ser un poco tímidos con este tipo de datos, pero 21-19 le ganó Stroll. Pero que si se te olvida mucho ese dato, pues Correcto. lo tienes en una camiseta. De hecho, Carlos ahora mismo saca un poquito de pecho que se vea, lleva una camiseta de V9, ya tenéis el merchandising disponible con esa camiseta. Con otro piloto finlandés también hay camisetas, pero como va a aparecer También dentro va a de aparecer poco, hoy. Sí. no quiere decir todavía de que es su camiseta ni el piloto, porque si no, Carlos encalla ya directamente el Claro, programa. si no empezamos ya con las cuñas. Tenéis muchísimas cosas, luego también camisetas no de V9, pero de Motorsport. Abajo en la descripción siempre está el enlace, no tiene pérdida, motorwares.com o .es, ahora no lo sé, Madre mía. pero bueno. .es. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues eso, que tenéis camiseta de Stroll 21. Españoles. Lo que decía de Vettel, que viendo cómo se desarrolló esa temporada, Alonso consigue 8 podios y tal, los 7 del principio y el de Brasil, bueno, y el de Holanda también estuvo por ahí al final. No tengo claro que Vettel hubiera hecho mucho más de lo que hizo Stroll, por ejemplo. O sea, pongamos a Vettel en el sitio de Alonso, con lo cual Alonso no está en Aston Martin,
tengo dudas de qué nivel hubiera ofrecido Vettel. Pero si pones a Vettel en el sitio de Stroll, es decir, pareja Alonso-Vettel, no lo sé, no tengo claro porque tú piensas que Stroll, a pesar de tener la lesión en la muñeca y demás, no consigue hacer podio esa temporada, pero bueno, tiene un nivel en algunos momentos aceptable, digno. Y en otros malo. Y en otros malo. Superar a ese Fernando Alonso en quali, por ejemplo, que ya era un debe que tenía Sebastián Vettel en sus últimos años en la Fórmula 1, era complicado. Posiciones de podio, sí, el Aston Martin podía optar a ellas, pero no estaban regaladas para el equipo y generalmente era una posición de podio que era el tercero, porque los dos Red Bull estaban arriba. Las carreras donde Alonso saca algún podio tipo Brasil, Holanda, incluso el fin de semana eso descartado, de Mónaco, absolutamente. eso no le pongamos a Vettel en esa tesitura, con todos los respetos. Entonces, creo que algún podio hubiera rascado, porque Vettel sí que demostró en Aston Martin precisamente que en el fin de semana donde el coche podía ir rápido y podía pescar, sí que estaba ahí en 2021. Baku, en Mónaco hace un gran fin de semana aunque no hiciera podio, el segundo puesto de Hungría aunque luego lo descalificaran. Pero yo creo que los vetelistas se hubieran llevado un chasco si hubieran visto a Vettel en lugar de Alonso en ese Aston Martin de 2023. Yo me mojo, habría conseguido 0 podios. Cero. Que igual Tú en lo una dejas ahí. carrera loca, Yo creo que igual una carrera loca, uno o dos sí que hubiera sacado, fíjate. igual en una carrera loca, qué sé yo, Holanda, que tú lo has puesto como ejemplo que no. Se alinean los astros y consigue un podio. Puede ser. Pero que en condiciones normales no. Se me ocurre Bahrein, que era ese momento donde era el segundo coche Aston Martin, lo que queramos. Como tú has dicho, ya no es solo Vettel el head to head en carrera, que puede ser más anecdótico con Lance Stroll, es que en clasificación, pese a que el alemán ha sido muy bueno, ya sufría en Aston Martin Sí. y ya sufrió al final de Ferrari. Y va a tener muchísimos problemas en ese sentido. Entonces, por mucho que tuviera, y no claramente, el segundo mejor coche Aston Martin en algún momento, y en otros el tercero, luego ya el cuarto, el quinto, y fue bajando la y así cosa. hasta el 10º. En clasificación no estaba tan claro. Tú sabías que se te iba a colar con el ritmo de Vettel Ferrari, que se te iba a colar Red Bull, que se te iba a poder colar un Mercedes, 2 Mercedes, o sea, tú podías conseguir el podio, sí, pero igual saliendo séptimo. Claro. Si lo hacías muy bien saliendo quinto, Alonso conseguía primeras líneas que no le correspondían, entonces, contando que es un tío que tiene un total de 0 victorias fuera de las 3 primeras posiciones, yo creo que lo habríamos visto salir muchas veces en Q3, pero en una séptima, octava, novena plaza, y a partir de ahí coge y remonta. Es decir, una situación muy similar a la de Stroll. ¿Que le habría dado para sacar aún así muchos más puntos que Lance Stroll? Yo creo que sí. ¿Que le habría dado para llegar a los podios? Creo que no. En todo caso, el cómo hubiera sido su 2023 no me parece un argumento para decir que entra en esta categoría de malos fichajes. Porque al final yo esto lo cuento como un acierto de Aston Martin. El día que a finales de 2022 llegaron al box y le dijeron, Vettel, oye, estoy consternado, ¿cómo vamos a organizar tu despedida de la Fórmula 1? Y Sebastián dijo, ¿qué despedida? ¿Cómo? Bueno, a finales no, a mediados, podríamos decir. Y se enteró de su retirada, porque esa es la teoría que tenemos, que en Aston Martin le enseñaron la puerta. Pero si yo cojo el periodo real que tuvo, 2021 y 2022, me parece que fue súper exitoso. O sea, es que ya no entro en la categoría de... Tanto como súper exitoso, no, pero que fue decente, eso te lo compro. Sebastián Vettel ya no daba ese nivel, pero el Sebastián Vettel del 21 y del 22 fue mejor que el Sebastián Vettel de 2020, de su último año con Ferrari. Creo que sí que ayudó, ya no solo a un nivel deportivo, sino mediático, a poner al equipo en su lugar. Creo que cumplió con sus objetivos y creo que respondió. Nos quedamos a que hubiera tenido un poquito más de hambre, sinceramente, y luego lo habrían sancionado, aunque a ver, si lo hubiesen sancionado ganando, de estar hablando de que Vettel tiene la primera victoria de Aston Martin en Fórmula 1 y anda que no estarían dando polla con ese dato. Sí. Tiene el primer podio, como es el que consiguió en Azerbaiyán, pese a que luego le sancionase en Hungría y no haya sumado 2. Sí que tiene buenos momentos. O sea, a mí no me parece una etapa catastrófica ni muchísimo menos. Ambos consiguieron el objetivo, duró lo que tuvo que durar. Me pareció un piloto fantástico para un proyecto, como tú has dicho, que tenía el programa para ganar, pero que no estaba en esa situación. Era en esa circunstancia, había puesto las pegatinas, pero un filial muy mal organizado y con una fábrica desastrosa. Creo que fue perfecto. Y para Sebastián Vettel es que ya no era un gran fichaje.
Ya era un tío que venía de capa caída. Ya era un tío que venía a hacerlo muy mal en Ferrari. Tengo más dudas con el periodo de Ferrari y sinceramente tampoco me parece que entre en la ecuación. ¿Fue decepcionante por momentos? Sí, yo creo que Fernando Alonso con algún coche que tuvo Vettel en Ferrari habría ganado el Mundial. Yo creo que cometió errores muy groseros, pero es Sebastián Vettel. También los cometió en 2010, también los cometió en 2012. Lo que pasa es que ahí tenía coche para ganar claramente el título. Pero hay cosas que igual no dependieron de él, pero le vinieron muy bien. Por ejemplo, después de 2014, con todo el lío institucional que hay en Ferrari, con un Fernando Alonso saliendo de malas maneras, con uno de los peores coches en ese momento que había tenido desde los 80 Ferrari. O sea, con todo en contra, cogen, te lo virlan siendo un fichaje supermediático de Red Bull, te lo ponen en el coche. Y 2015 no es un añazo, pero ya tienes esos podios, ya tienes esa victoria. O sea, sí que creo que consiguió los objetivos al menos de inicio. El problema, cuando tocó ganar, cuando se encontró en ese coche para pelear al menos el título, Vettel no fue capaz porque nunca ha sido un piloto de esas características. Pero me parece que el sabor que dejó en Ferrari ha sido muy positivo. Sí, yo con lo de Ferrari que dices estoy de acuerdo. De hecho, la mayoría de veces que hablamos de un fichaje que ha salido mal en Ferrari es por culpa de Ferrari, no por culpa del piloto. En el caso de Vettel, por mucho que siempre le hayamos exigido más en esos años, en 2017, 18 y tal, creo que el problema no fue él y que fue la escudería. Sobre lo de Aston Martin, un último apunte. Aquí hay que irse un poco a lo que se pensaba en 2020 también, ¿eh? En 2020 recordemos que Aston Martin, o lo que era Racing Point, deja sin sitio a Checo Pérez porque quieren fichar a Vettel, que es un perfil, bueno, mucho más importante, había accionistas alemanes en el equipo, tal, una figura importante para construir ese proyecto ganador. Y las expectativas eran mucho mayores, ¿eh? Si lo miramos luego a posteriori, con todo lo que ha ido pasando, todos los fichajes que se han hecho, también la cara negativa de que todavía están en ese proceso de construcción que se ha alargado bastante, pues quizá cambiemos la perspectiva un poco, pero en 2020 el fichaje de Vettel tenía otro color de lo que tuvo después. Entonces yo sí que creo que ese sí que podría entrar en fichajes que luego salieron mal, no solo por el tema de Vettel, que sinceramente no creo que lo hiciera tan mal por mucho que perdiera el head-to-head contra Stroll, pero sí por lo que era el proyecto en general. O sea, no sé, creo que deshacerse de ese Checo Pérez que era tan importante en el equipo se vio con esa perspectiva de nos deshacemos de él, pero porque vamos a dar un paso hacia adelante y porque sí, por mucho que seamos equipo cliente y tal, esta base la vamos a usar para ser muy competitivos. Y luego no lo fueron, o al menos no tanto como habían previsto. Yo, retrotrayéndome a 2020 y a lo que se pensaba en ese momento de Aston Martin y del fichaje de Vettel, sí que considero que el resultado final fue malo. Pues aquí podemos un semáforo ámbar porque yo no lo compro. O sea, tú más o menos, yo no lo compro, así que semáforo ámbar. Luego ha habido alguno que sí que lo compramos semáforo tanto ámbar, que va a aparecer. Sí, que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira, semáforo rojo, esto es una dictadura, no lo compramos, punto. ¿Qué cojones? Encima, que intento buscar consensos. ¿Hay alguno con el que sí que hemos estado de acuerdo? Pequeño apunte. Tú no te has sacado el carnet, pero cuando te lo saques sí que verás que se le llama ámbar y todo esto. Yo siempre prefiero llamar amarillo. Está en amarillo, ¿no? Pero es que no es amarillo, ¿no? Bueno, es amarillo oscuro, ámbar. Es color ámbar. Naranja, pero es que es más un naranja. Sí, pero anaranjado y tal. Verde, rojo y amarillo, tío. O sea, esos son los colores del semáforo para mí. Ya está, puedes seguir. Me parece estupendo. Nombre polémico. Senna a Williams. 1994, duró poco. Carlos Sainz ya la ha superado en puntos. Sí, esto es un hecho. Yo no lo compro. Voy a intentar medir mucho mis palabras porque en cuanto empiece a decir la frase ya estoy viendo la risita generalizada. Ya. ¿Se puede decir que el fichaje de Senna salió mal? O sea... De nuevo, Manuel, o sea, aquí el problema ha sido tú porque lo has dicho y te has descojonado. Sí. Vale. Porque he dicho, hay cosas que uno dice en su cabeza. Has querido proponer el debate de, mirad, vamos a pensar fuera de la caja y te has descojonado de ti mismo. Hay cosas, fuera de la caja no. O sea, no es la expresión que mejor. Es verdad que estuvo dentro de la caja, pero vamos, que el fichaje, y te compro lo que vas a decir porque sé un poco por dónde lo vas a orientar, pero no nos despeguemos de la realidad. El fichaje de un tricampeón del mundo,
uno de los mejores pilotos. Estás eligiendo unas expresiones. No nos despeguemos de la realidad. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, vale. pues nada. El fichaje de un tricampeón del mundo, el mayor icono de la historia de la Fórmula 1, para muchos el mejor piloto de la historia sin ningún tipo de duda y tal. Si te dura Además 4 te- carreras porque en la cuarta se te ha matado y encima no consiguió acabar ninguna carrera y encima tienes esa historia fatalista con Newey y demás. Y con juicios de por medio que Con juicios de hay por medio- gente que no fue a la cárcel porque ya había Claro. prescrito, no porque se demostrara que era inocente. Y juicios que hasta 2003 no acabaron. O sea, todavía estaban ahí de, bueno, pero ¿esto fue culpa tuya o no? Decir que ese fichaje no salió mal, pues es una gilipollez. No, Pero entiendo lo que vas a decir, así que te En el dejo. momento, y aún así, sin contar todo esto, el momento que hay un fallecimiento, el fichaje salió mal o la historia Claro. salió mal. Hay cosas que uno dice en su cabeza y no suenan tan mal como cuando las verbalizas. Aquí estamos analizando el fichaje. Entonces, una cosa es que sea algo trágico, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Estoy buscando una oficina para V9 porque estamos en el año 2000, ¿vale? Se ha hecho internacional, ¿vale? O sea, nos vamos 25 años al pasado. Y encuentro una oficina de lujo que además es un viejo loco de la Fórmula 1, es oyente nuestro y nos la va a dejar por una cantidad simbólica, 1 euro. 300 metros de oficina, todo tipo de lujos, un alquiler simbólico, es perfecta, en las Torres Gemelas. ¿Vale? Luego pasó lo que pasó. Que pasase lo que pasase hace que el alquiler, que esa negociación que hemos tenido, que ese fichaje esté mal. No, hay otro elemento que no puedes controlar y que ocurre, porque pasó. Pero el fichaje en sí no es malo. Pues yo con Ayrton Senna y Williams me pasa eso. Sí, Fue una tragedia, me fue algo malo. Me parece por genial lo que supuestísimo. dices, pero es que esto que comentas se puede trasladar a todos los casos que vamos a mencionar hoy. Entonces, bajo ese punto de vista, bueno, salvo alguno que digas, pero bajo ese punto de vista, ningún fichaje fue malo, porque en el momento de hacerlo Porque era aquí el bueno, coche no solo fa- que es luego claro, salió mal. Aquí el coche no falló, no es tampoco la frase más adecuada, pero lo que te estoy diciendo es que si Senna hubiera, ojalá, no tenido ese accidente en Imola, yo creo que en 1994, y esto no es un yo creo, sea verdad o mentira, se lo crea o no, lo reconoció un tal Michael Schumacher, que ganó el Mundial en 1994. Viendo cómo remontó ese Williams, muy posiblemente Senna habría ganado Hombre, el título. viendo- ¿Podemos decir que el fichaje de Senna fue malo? Contando que si hubiera seguido, habría conseguido quizás otros 2-3 mundiales y tendría los números de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Ya, pues bueno, pero si mi El abuela fichaje tuviera fue un ruedas, acierto sería una completo. bicicleta. No te lo compro. Yo creía que lo ibas a orientar más por el tema de lo que siempre se ha hablado en la Fórmula 1, de que la muerte de Senna le salió muy bien a lo que es la marca, por mucho que dejara muy huérfana a la Fórmula 1 de campeones y de grandes rivalidades en un primer momento, pero que luego, joder, han explotado esa historia como pocas marcas en el mundo, ¿no? Yo creo que decepcionante no fue. O sea, lo que pasa es que ocurrió una tragedia Que se lo mató a la rompió cuarta todo. carrera. Vamos a ver. Es que Manuel. O sea, no sé, yo confiaba en que fueras a defenderlo bien. O sea, yo creía que tal, pero no sé. Sinceramente, no compro el argumento de que luego hubiera salido bien porque ese coche, sí, yo soy el primero que ha defendido que cuando se habla del 94 de Senna, que era un desastre el Williams y demás, bueno, era un desastre al principio, muy, muy difícil de conducir, era un coche muy rápido, eso sí, y ahí están las poles de Senna, pero luego es un coche que casi le virla el Mundial al Benetton, descalificaciones y sanciones de por medio, con Damon Hill subido al aparato. O sea, quiero decir que Senna, si no se hubiera matado en Imola, y si el coche luego hubiera hecho esa transformación y demás, pues hubiera podido luchar el Mundial y quizá lo hubiera ganado. Ya, pero es que ahí entramos en el terreno de la ficción. Y con todos los casos que vamos a mencionar, pues se me ocurre el mismo paralelismo. No, pues si esto hubiera sido así, No, porque hay entonces casos no podemos decir que el coche fichaje es sea malo. malo. El coche es malo, bajo el rendimiento. Aquí yo creo que no podemos decir ni a favor ni en contra, Sí, porque pero se mató a la cuarta Lo que carrera. tú dices- Entonces pues decir que eso, es malo es lo que se ha tú dices- matado. Lo que tú dices es que en el momento de la firma no podíamos saber que luego tal, pues bajo ese pretexto tampoco lo podíamos saber con No me he explicado bien. Lauda No en en el- Brabham, por ejemplo. No en el momento de la firma, simplemente en el momento en que
tras 3 carreras y media o empezando la cuarta, te mueres, pues a partir de ahí tú no puedes decir fichaje decepcionante el de Senna por Williams. No, es que se ha muerto el señor. Ya, no es fichaje decepcionante en el sentido de, ay, qué mal lo hizo el piloto, pero es un fichaje que sale mal. O sea, peor no puede salir. Peor no puede Pero salir. el podcast no es fichajes que salieron mal en la Fórmula 1, son Sí, grandes no, nombres que de hecho, decepcionaron. No, Manuel, el podcast Pues se si llama tú así. cambias el titular, es tu problema. Mira el documento del guión, ¿cómo se llama? Y Se léelo llama en voz alta. que salieron mal. Pero que ese es tu problema. Ese título lo has puesto tú, pero el tema del podcast son Ya. grandísimos pilotos que van a un equipo y por lo que sea decepciona. O sea, ¿solo decepciona el piloto? ¿Quieres decir? No, a veces no. A Pues ya veces puede está. decepcionar la máquina, puede decepcionar la circunstancia, pero si no compites durante la temporada, pues no puedes decir que ha sido decepcionante. Es que se mató. Que se mató. Pues eso te digo. Bueno, que se mató. Bueno, entonces vale, no sí, entra ya está. Fue en esta categoría. un fichaje exitosísimo, el de Ayrton Senna por Williams. No sé, yo sinceramente pues ya creo que Yo no está he la dicho opinión esto. dada. Lo que pasa es que eres un manipulador. O sea, entre exitoso y decepcionante hay un término medio e incluso hay otra vertiente que es la de no califica. Es como si no me presento a un examen. ¿He sacado un 0? ¿He sacado un 10? No presentado. Pues Senna, creo yo que la temporada 1994, Vale. el que tiene es el de no presentado. O sea, si O el de presentado y vomité en el examen. Si tú vas al examen de tu vida y todo el mundo te está haciendo fotos al entrar porque todos creen que vas a sacar el 10 y te da un infarto al empezar el examen, no se puede decir que te haya salido bien el examen. Pero tampoco mal. Ya, pues tú desde el cielo no podrás decir, mal no me ha salido, ¿eh? No lo he suspendido. Ya, Anda bueno, que pero no. es que te ha dado un Anda- jamacuco. Te ha dado un anda que jamacuco no. en la O sea, mesa, tío. Te vas a Bueno, morir tú antes, verás esa escena y cuando suba lo primero que te diré es Carlos, no lo he gafado. ¿sabes? ¿Sabes lo que le he dicho a San Pedro? Acierto de V9. Manuel, ¿pero qué haces ahí en el infierno quemándote como Gollum? Yo, es que he vacilado a San Pedro. He vacilado a San Pedro y me ha dado una hostia. Bueno, Manuel, pues nada, que el de Senna no fue decepcionante y no salió mal. Otras propuestas que nos han hecho, esta la puedo comprar, que es la de Fittipaldi. Vale, sí, el de Fittipaldi, de hecho, alguna vez lo habíamos comentado en V9 por una curiosa anécdota del propio Emerson Fittipaldi. Por poner en contexto, el fichaje de Fittipaldi, sí, yo creo que este sí que entra de manual porque hay que pensar en Fittipaldi como el campeón más joven hasta ese momento con Lotus, luego el primer campeón de pilotos con McLaren en el 74, en el 75 vuelve a pelear y ya en el 76 decide irse al equipo de su hermano, al equipo Fittipaldi, con la colaboración de Copersucar, la azucarera brasileña, mucha pasta de por medio, o sea, un tema de Estado en Brasil. Se mete el gobierno de Brasil, se mete el bancos, gobierno, de todo. un equipo súper ambicioso, o sea, un proyecto más de Fórmula 1 de vida, ¿no? Entonces, claro, luego el resultado pues tampoco sale bien, no consigue pelear ningún mundial, etcétera. Yo lo que opino es que ese equipo Fittipaldi se encontró con una época en la Fórmula 1 donde ya no bastaba con voy a hacerme un equipo y voy a meter pasta, ya era una Fórmula 1 muy técnica, muy de hay que innovar, este concepto de coche no lo vas a poder replicar a base de copiar o de tener X mecánicos, etcétera. Y eso, pues salió mal. Luego hubo problemas de dinero, sale Copersucar, entran otros patrocinadores y demás. La anécdota que ya habíamos contado en V9 sobre este fichaje, que también es uno de los grandes fiascos, porque hay que pensar que Fittipaldi seguramente hubiera ganado más mundiales, pero él dijo después, ese fichaje yo me arrepiento mucho porque dejé de lado mi vida, dejé de lado mi matrimonio, o sea, como que le consumió de tal manera que realmente si pudiera volver al pasado, pues no hubiera tomado esa decisión. ¿Por qué digo que podría haber ganado más mundiales? Porque pensemos en que era muy joven todavía. Si se hubiera quedado en McLaren en el 76, no hay más que ver al piloto que lo sustituyó a última hora, cómo acabó ese año, James Hunt. Yo creo que Fittipaldi le hubiera ganado el mundial a un Lauda quemado con mucha más facilidad que James Hunt. Pero bueno, verdad que Lauda se quema muy al final, a lo mejor ni siquiera hubiera podido competir el mundial. Yo creo que Fittipaldi ese mundial lo hubiera ganado más cómodo.
contando que Fittipaldi me parece 70 veces mejor piloto que James Hunt. Evidentemente. Que luego nunca se sabe. A lo mejor Fittipaldi se enfada quema con el en equipo. la tercera carrera. Pues se quema él, pero vamos, que a lo mejor no podemos hablar de easy, pero en este caso creo que estaríamos hablando de un tricampeón del mundo, ya no sé si tetracampeón y cosas así. Entonces sí, yo creo que este sí que es claramente un fichaje que salió mal, porque aparte te vas al equipo de tu hermano, a tu equipo ya, ¿no? Abandonas lo que han sido dos de los proyectos más exitosos de la historia de la Fórmula 1 para aventurarte completamente, que yo lo admiro, ¿eh? O sea, yo creo que en esa época era más común que ahora, lo de que los pilotos se hicieran su equipo, se hicieran constructor, o le pusieran al equipo su apellido directamente, tipo Brabham. Pero bueno, quizá a partir de ahí es cuando ya la gente se dio cuenta de que esto no era un buen negocio. Llegó a tener algún podio, pero es que justamente le coincidió lo que tú dices. Cuando se empieza a hacer más técnica la Fórmula 1, cuando se requiere más pasta, a ellos se les juntan que sacan cabeza y se la cortan. Claro. Fue una situación complicada. No los culpo porque no es excusa, pero igual también al tener ya esos 2 mundiales, al querer tomar tanto riesgo, al ser una aventura tan puntual como irte al equipo tuyo, de tu hermano, toda la movida, pues se puede entender. Como que desde el primer momento igual no había tanto esa sensación de, mira, es que vas a ganar, es que todavía te quedan tantísimos mundiales. A posteriori sí que parece muy claro eso de, si hubieras ido con McLaren, pues ahora igual estaríamos hablando de un tricampeón del mundo, al menos, que se ha conseguido uno más. Y aún así yo creo que otro motivo por el que no lo hemos incluido es porque hay un caso más reciente, que no es lo mismo, pero de un piloto que venía de ganar también hacía poquito y prefirió un proyecto más personalista o más cercano a gente que conocía, entonces ya prefiero tratarlo cuando eso. Y cerramos con un caso con el que no estoy nada de acuerdo, que es el de un tal Keke Rosberg, Carlos. ¿Tú sabes que Rosberg protagoniza una canción de Siniestro Total? Y una camiseta de V9. Y a raíz de eso, V9 hizo su famosa camiseta con el rayo finlandés. Así que, bueno, ahí la tenéis en motorwares.es. Es de España. Nos proponen Keke Rosberg a McLaren en el 86. ¿Decías que no estabas de acuerdo? No estoy de acuerdo porque, para empezar, Keke Rosberg, campeón del mundo, nosotros creemos que infravalorado, pero entraría en la lista de peores campeones de la historia de la Fórmula 1, o sea, tampoco era el superfichaje mediático, y que luego Keke Rosberg, con todo el respeto, sobre todo no por de mérito suyo, sino por mérito de los rivales, tú lo podías poner en un McLaren o en un Williams. Yo creo que Williams tenía mejor coche ese año, pese a que el campeonato se lo lleve Prost, con esa carrera de Mansell fatídica y todo esto. No te gana el Mundial en ninguno de los casos. Sí que es verdad que su rendimiento fue peor del que se esperaba, pero yo aquí también le doy gran parte del mérito a Alain Prost. No sé si hay tantísimos pilotos que tuviesen mejorado a Keke Rosberg ese año. Lo que pasa es que tenías a un Alain Prost luchando con lo que tenía contra una Williams que tenía pues a 2 pilotos que fallaron mucho. Especialmente Mansell, que es el que peleó ese campeonato y que tuvo pues esa retirada que no fue su culpa en Australia también en la última carrera, pero yo no lo veo decepcionante. Creo que es más mérito de Prost que de mérito de Keke Rosberg y que tampoco lo veo, joder, con los nombres que vamos a tratar hoy, en su mayoría, meter a Keke Rosberg en esa categoría de fichaje que copa portadas. ¡Ah! No, pero a ver, bueno, era un campeón del mundo y también venía a sustituir a un tal Niki Lauda, que tampoco está mal, ¿eh? McLaren venía de ganar los 2 mundiales anteriores, cada uno con un piloto. Sí que está un poco claro el tema este de la salida de Rosberg de Williams. Yo creo que si se hubiera quedado en Williams hubiera acabado bastante mal, porque el propio Keke Rosberg dijo que tras ese accidente de Frank Williams, que recordemos que es en la pretemporada del 86, que se queda tetrapléjico, luego lo sustituye pues Patrick Head a la cabeza del proyecto. Head a la cabeza. Lo pillas. Muy bien, muy bien. Y eso dice Keke Rosberg que con la nueva autoridad en el equipo que se hubiera llevado a matar. No menciona directamente a Patrick Head, pero seguramente se refiere a él. Me recuerda un poco a lo de Bottas cuando dice que hay alguien en Red Bull que no es muy fan suyo, pues que no menciona el nombre, pero es Helmut Marko, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Entonces, ficha por McLaren
Y la realidad es que, hombre, una cosa es que el coche no estuviera para dominar la temporada y que Prost tuviera mucho mérito ganando ese mundial, pero que solo consigas un podio con ese coche sí que es decepcionante y sí que es salir mal, porque Keke Rosberg, vale, no sería el gran fichaje de la historia, pero no era un piernas que llegaba ahí al equipo, ni era una promesilla que a ver cómo lo hace, ni un piloto de pago, ni nada de eso. Luego hay otro motivo que trunca su temporada y es la muerte de Elio De Angelis, que algún día podríamos hablar más de este piloto porque tiene una historia curiosa. Y luego, la última, para ya acabar más hondo su tumba en esa retirada de la Fórmula 1, la carrera de Adelaida famosa, que Rosberg llevaba una ventaja de medio minuto con respecto a Nelson Piquet. Notó algo en el motor, notó algo raro y paró el coche y abandonó. Luego resultó que era un pinchazo y que podría haber parado en boxes, no sé si hubiera ganado la carrera o tal, pero podría haber cambiado de neumáticos. Entonces, se juntan tantas cosas y tantas situaciones en esa temporada de fatalismo y luego lo sumas a lo que dijo Keke Rosberg años después de que se retiró demasiado pronto de la Fórmula 1, que él cree que podría haber seguido. Yo creo que sí que entra en la categoría de fichaje que salió mal, que decepcionó o llamémoslo como queramos. Me recuerda un poco, por buscar toda comparación y generosa con ambas partes por motivos distintos, a justamente un fichaje del que sí que vamos a hablar hoy, que es el de Ricciardo por McLaren. Estoy adelantando, pero le puedo ver esa similitud. Pues aún así yo no lo metería. También por un factor que no es el más relevante, pero yo pienso, ¿y si se hubiera quedado en Williams? Pues hubiera perdido, tanto si se queda con Mansell como si se queda con Piquet, creo que hubiera perdido en ambos casos y más con el clima que se había generado en el equipo. Y como pierdes contra un Alain Prost, que es el que gana el Mundial ese año, por mucho que sea, es una animalada, o sea, sí que es cierto que por puntos, no sé si hizo 20 y algo, si llegó a los 30 puntos, pero hizo una temporada de mierda. Una basura. Yo no lo metería en esta categoría, sobre todo quizás por una falta un pelín de carisma. Dicho eso, antes de pasar... Sí. Ten cojones a repetir lo que acabas de decir. La falta un pelín de que... ¿Cómo se nota que no grabamos en la misma habitación? Aquí me envalentono mucho. La falta un pelín de carisma, Carlos. Es que... Menos mal que no grabamos en la misma habitación porque ya te habrías llevado 2 sillazos en la espalda. Acabas de decir que un piloto que literalmente tiene una camiseta en V9 que literalmente y una vendemos canción, camisetas. O sea, un piloto que todos los podcasts religiosamente hablamos de que Siniestro Total le dedicó una canción por su mala hostia, que le llaman el finlandés volador, el rayo finlandés, su bigote, o sea, y dices que no tiene carisma Keke Rosberg. Venga, hombre, por favor. Poquito, Carlos. Por favor, hombre. Momento para que la gente aproveche para ir al baño antes de empezar con la al lista baño y oficial. apagar este podcast ya. Con la lista oficial de pilotos. En el Off the Record me has dicho que me tenías que contar una anécdota de los domingos. No, pero no era para el podcast. Vale. No era para el podcast, da igual, ya te la contaré otro día. ¿Qué grave será entonces para que no la puedas contar en un podcast? No es tan grave, pero que no. Vale. Fichajes que salieron mal. Ahora la gente se pensará, ha matado a alguien y le está pidiendo ayuda a Manuel para guardar el cadáver. Es lo que estoy pensando ahora. Ni confirmo ni desmiento. Hay tenis, hay luego fútbol, no. No, este domingo es deportivo. O sea, si el lunes hay que enterrar a alguien a quien has dado un palazo en la cabeza, yo te ayudo. Vale, pues nada. Ya después de grabar el podcast. Ya lo agenciamos. Las cosas del comer van primero. No vamos a dejar sin podcast a la audiencia. Haya muertes o no de por medio. Además, uno de pago. Hacéis este proyecto viable, 2,99, 4,99, etcétera. Lauda a Brabham. Este sí, ¿no? Hombre, lo hemos apuntado nosotros en el guión. Supongo que sí. Bueno, el de Keke Rosberg también, pero vamos, que sí que hay algunos de la audiencia que sí que nos cuadran en esta categoría. Yo creo que el de Lauda, de hecho, cuando dijimos que íbamos a hacer el podcast sobre esto el jueves, creo que ya mencionamos el de Lauda por Brabham. Sí. Aquí hay muchos factores que se juntan. Hablábamos antes del tema de Senna con el coche, que por mucho que se dijera que el coche no iba a hacer gran cosa, luego acaba peleando el Mundial y tal.
hay veces que el coche es lo que es y te tienes que amoldar y no se puede echar toda la culpa al piloto por cómo sea el coche. En el caso de Lauda y Brabham, pues es que hay un elefante en la habitación y es ese Gran Premio de Suecia del 78 y ese famoso coche de la hélice gigantesca, el ventilador, ese reactor nuclear que llevaba en la parte trasera el Brabham y que llevó por muy poco tiempo, literalmente. Era un cachivache que hacía que el coche refrigerara muy bien, que fuera muy rápido y todo esto. Ahí está lo que pudo cambiar la historia de Niki Lauda en Brabham, porque después de esa carrera los equipos se ponen de acuerdo para pedir que prohibieran ese aparato. La FIA dio el visto bueno, que esto es importante, pero aquí hay que analizar un poco en qué estaba metido Bernie Ecclestone en ese momento, en la Fórmula 1. Hemos dedicado algún podcast a esto, pues recuerdo el Pacto de la Concordia, que lo explicamos el año pasado, creo que hablamos de aquellos años en la Fórmula 1 y demás, pero Ecclestone se quería adueñar en ese tiempo de los derechos comerciales de la Fórmula 1, mientras era jefe de Brabham, o sea que y luego siguió siéndolo y ganaron el Mundial. ¡Qué barbaridad! Lo acabó consiguiendo. Lo acabó consiguiendo y no pasó nada raro. Pero precisamente en temas así, a Ecclestone no le convenía ponerse en contra de todos los constructores. Si hubiera sido simplemente un team principal que quería lo mejor para su equipo y ganar, hubiera dicho, mira, la FIA ha dado el visto bueno, llorad lo que queráis. Pero claro, si te vas a joder todas las alianzas con los constructores, pues Ecclestone dijo, mira, lo quitamos y aquí paz y después gloria. No volvieron a usar ese coche del ventilador y no volvieron a ganar. ¿Crees que podría haber cambiado la historia? A lo mejor, si Ecclestone, en lugar de estar metido en esas aspiraciones políticas en la Fórmula 1, se hubiera centrado solo en el coche y en darle un mundial a Lauda, por ejemplo. Yo creo que igual sí, porque en esa época una ventaja tan llamativa me parece más difícil de emular. No estamos hablando de que a la tercera carrera hubiesen aparecido 4 coches más con un superventilador en el culo. Creo que hubiera sido complicado. Lo que creo en el caso específico de Lauda es que si tú ves la película entera de su vida, mira, por cierto, tiene una película no entera de su vida, pero sí de una gran rivalidad. Lo de Brabham se lo saltaron. Hablamos de Rush, que hemos comentado alguna vez, que es un peliculón que se centra en esa batalla que tiene con James Hunt, con actor español de por medio. Daniel Brühl. Yo lo que pienso es que si tú ves la película entera de su vida, dices, joder, le tocó este putadón, le tocó retirarse de la Fórmula 1, pero claro, luego tiene ese regreso, luego tiene cómo fue su redención, incluso el campeonato que pierde contra James Hunt se puede considerar parte de ese hiperrelato que tiene Niki Lauda. Joder, lo de quemarse la cara y quemarse vivo no, pero justamente esto que le pasó con Brabham, yo creo que si lo pongo en una balanza, ¿habría venido luego todo lo que llegó para él? No. Entonces yo creo que mejor quedarse como estás. Creo que le vino bien. ¿Pero con esto quieres decir que no fue decepcionante el fichaje? No, creo que fue muy decepcionante porque sí que creo que además Niki Lauda se enfrentó en Brabham a una de las situaciones que yo creo que tiene que haber más jodidas como para cualquier trabajador, pero en un deportista de élite. Y es darte cuenta de que tu jefe, su prioridad no es que ganes. Yeah. Su prioridad no es que te vaya bien. En ese momento Ecclestone estaba, quiero ganar pelas siendo el jefe máximo de este circo. No en quiero ganar títulos. Si su objetivo hubiera sido ganar títulos, Niki Lauda muy posiblemente habría sido campeón del mundo ese año. Y no lo fue, a la vista está. Luego en el 79, pues bueno, una temporada desastrosa, casi todo abandonos, cambio de motor de por medio y llega la famosa historia, a falta de 2 carreras, ya en el circuito de Canadá, de Niki Lauda diciendo, mira, os quedáis ahí. Me he comprado un avión. Me he cansado de correr en círculos, me voy a comprar el avión que tanto tiempo quiero para hacer mi empresa, mi aerolínea, que luego, pues bueno, lo hizo y demás, pero se fue de la Fórmula 1. Lo que tú decías, bueno, en ese momento seguramente nadie sabía que después iba a volver el Lauda con McLaren y no solo iba a volver, sino que iba a ganar el Mundial, peleando de tú a tú con Alain Prost, nada menos. Entonces, sí, le salió bien. Aerolínea y tercer Mundial años después. Algo que para mí engrandece la figura de Lauda, para otros puede que la empequeñezca,
es que cuando vuelve a la Fórmula 1 podemos buscar un relato grandilocuente de quiso volver para demostrar que se habían equivocado, que todavía tenía nivel para ganar, que era uno de los grandes campeones de la historia. Es una versión que tendrá una parte de realidad, pero hay otra. Niki Lauda torrándose, y ahora en el buen sentido de la palabra, en Ibiza, con... Hoy no estoy muy acertado con las joder, palabras. aquí has estado muy bien. Torrándose en Ibiza con su empresa de aviones que iba de aquella manera y diciendo, hostia, para vivir en esta pensión, para cuidar a los chiquillos, para seguir con los avioncitos, que me va a tocar volver a la Fórmula 1. Y por suerte para nosotros y para todo aficionado a este deporte le tocó volver, pero que no todo simplemente es a mí lo que me mueve es las ganas de ganar. No. Y la pela. Hombre, a Me Lauda parece precisamente estupendo. anda que no lo movió la pela a lo largo de su vida. Claro. Ya dedicamos su podcast para fans, 299, 499 tal, redescubriendo los orígenes gallegos de Niki Lauda. Tú podrás huir de la forma de ser de tu ahora abuelo. Mismo, Manuel ahora mismo se está poniendo una especie de nariz grande en su nariz, una nariz metafísica. Tú podrás huir de la mentalidad de tu abuelo banquero, pero de la genética no. Y al final, pues Lauda buscaba la pela. La genética galega. No sé por qué la nariz cuando hablas de los gallegos. Ya, no sé por qué. Ya, bueno. En fin, que... Hostia, una cosa que tú ya lo sabrías, pero yo, mira que con estas cosas siempre somos de fijarnos mucho. Me salió el otro día un meme iba a decir Harry Potter y la amenaza fantasma, Vale. de la amenaza fantasma de Star Wars, con el señor este que tenía secuestrado al chiquillo. Sí, el que tenía esclavizados a los Skywalker. Y era en el buscador de imágenes de Google y creo que lo ponían como judío volador. Hombre, es que la referencia no puede estar más clara, quiero decir. Hombre, la más clara justamente es de Harry Potter. Ya, Esa bueno. JK Rowling. Ese banco de gringos ha visto cosas, sí. Diciendo, a ver, magos, ¿cómo hacemos a los que llevan el banco? Pues tienen que ser... narigudos y siniestros. Pon a Martin Scorsese con la nariz muy, muy grande y a partir de ahí que sean muy siniestros y obsesionados con el dinero y que se piensen que todo el oro es suyo. Pues ya está. ¿Pero qué implica esto, JK Rowling? Nada, son duendes. Bueno, en fin, que Niki Lauda era gallego y tenéis ahí el podcast donde lo hablamos. Y hablamos también, por eso estaba mencionando esto, de su famosa entrevista con Mercedes Milá, que es una joya de la historia del periodismo. Entonces, si veis esa entrevista, que la podéis encontrar en YouTube, veréis esas motivaciones formuleras de Niki Lauda. Y a Mercedes Milán diciéndole, oye, qué feo eres. La gorra es por acomplejado, ¿no? Asqueroso. Como estás todo quemado te pones la gorra, ¿no? Pero madre mía. Todavía se te nota, lo sabes. Vaya Me circo. estás dando un asco. Le faltó decir, ¿la polla te la quemaste, Niki? O sea, es que la entrevista de Mercedes Milá es tremenda ese día. En estado de gracia se hallaba. ¿Más fichajes que salieron mal o que decepcionaron? Bueno, no sé si quieres añadir algo más de Keke Rosberg, que ya lo hemos comentado. Sí, ¿no? Ya lo hemos comentado. Y luego hay uno en concreto que también ha salido en muchísimos podcasts de anécdotas porque dejó muchas anécdotas, dejó muchos camiones de por medio, que es Alain Prost en Ferrari 1990, viniendo de esa época de dominio con McLaren. Bueno, Alain Prost también es el que más nos han mencionado los oyentes, también es de los primeros casos que se vienen a la cabeza cuando hablas de fichajes que salieron mal en Ferrari. Es cierto que todo estuviera cambiado si Prost hubiera ganado un mundial con Ferrari, que estuvo muy cerca. Seguramente no estaríamos hablando de qué desastre, madre mía, qué mal acabaron, pero es un fichaje que salió mal en todas las facetas. Por un lado, el primer signo de que el fichaje podía salir mal es John Barnard. John Barnard, diseñador mítico de McLaren, que ya había triunfado con Alain Prost y demás, que se había ido a Ferrari. Una de las razones de que Prost, después de toda su movida con Senna en McLaren y demás, quisiera dar el salto y marcharse a Ferrari era precisamente que ahí se iba a reencontrar con Barnard. ¿Qué pasa? Que Barnard, como es un británico
En ese momento, pues, bueno, y ahora también les pasa a los británicos, pero un británico que Le está pasando a Hamilton. le está dicen. pasando a Hamilton y esto lo hemos comentado muchas veces con los británicos que fichan por Ferrari o que tienen algún tipo de Con vinculación Adrian con Newey y Ferrari. su no fichaje por Ferrari se ha llegado a comentar Por ejemplo. que él en Italia... ¿Qué iba a hacer el pobrecito en Italia? Es Pues que son gilipollas. John Barnard llega a Ferrari y él no quería viajar a Italia, porque eso de estar en Italia, yo es que aquí no me siento bien. O sea, yo prefiero estar ahí fish and chips y ahí pues pudriéndome en las Islas Británicas, ¿no? Entonces, él ya tenía tomada su decisión de volverse a Inglaterra y de abandonar Ferrari, pero claro, ni él sabía que Prost iba a fichar por el equipo en ese momento, ni Prost sabía al fichar que Barnard se iba a largar. Entonces, bueno, pues se produjo ese primer desencuentro y ya me imagino que Prost torcería la ceja, ¿no? Pero sí que consiguió llevarse a Steve Nichols con él, algo que también se puede repetir con Hamilton. Si ya se ha llevado, ya podemos decirlo, Xerra y demás, se intentó llevar a Bono y no pudo. No sé si se llevará en algún momento a algún ingeniero o alguien de Mercedes, alguien más de confianza, aunque sí que se ha dicho que ha habido bastante trasvase. Pero esto genera mal ambiente dentro del equipo, porque los que están en Ferrari, detectaron esta llegada de Nichols como, mira, viene para hacerse su camarilla con Prost, para adueñarse del equipo y para dividir, ¿no? Y esa fue la historia de Ferrari con Prost en la plantilla. División, quejas constantes, este equipo no está bien organizado, esto no es como McLaren, aquí falta una cultura de trabajo más moderna, más distinta, más clara, algo que se ha dicho muchas veces sobre Ferrari. ¿Y tú crees que tenía razón Prost? ¿O crees que se extralimitó quizás? ¿Eres de esos que piensa, porque con Alonso se ha debatido estos últimos días muchas veces, incluso en el grupo de Telegram, ¿crees que los pilotos cuando se quejan muy abiertamente de esto no está bien, este equipo así no puede ganar, no sé qué, ¿crees que consiguen el efecto contrario al que querían? Momento que me vas a criticar, V9 Economic Forum, aparece Bueno, el Manuel político, pues futuro nada. alcalde, y te voy a no responder. Te puedes quitar el auricular, irte al baño, Sí, no, lo que de hecho estaba leyendo mensajes en el móvil, o sea, es que paso lo que te de... apetezca ahora mismo. Creo que Ferrari tiene un problema con su cultura. Y no me refiero a la italiana, me refiero a su cultura empresarial. Me parece que la utilizan únicamente como un yugo para ellos mismos y no como una oportunidad de crecimiento. Cuando las cosas salen mal, nos encantan los discursos grandilocuentes, nos encantan los aquí gana primero Ferrari y luego va el piloto, pero eso solo sirve cuando hay que buscar excusas. Para cuando están yendo bien las cosas, nadie dice aquí gana el Ferrari de 2001 y no Michael Schumacher. Aquí nadie dice aquí gana Ferrari y no Niki Lauda. Entonces ganó Niki Lauda, entonces ganó Michael Schumacher. Se están quedando solo con la parte negativa o lo que les pone una situación negativa de cara a la competencia con el resto de equipos. Me parece un equipo muy ridículo. Yo creo que tan cierto es que quizás Prost o que quizás Fernando Alonso se extralimitaron dentro de lo que es la cultura empresarial de Ferrari, pero si esa cultura empresarial está rota, no se le puede echar la culpa al piloto. ¿También se extralimitó entonces Michael Schumacher en el 96 o en el 97? Tengo dudas. Yo creo que lo que hay que hablar de Ferrari es que ese problema se mantiene y que si lo tienes en el 91, lo tienes en 2010 y lo tienes en 2025, el problema ni lo tiene en ese sentido Hamilton, ni lo tenía Vettel, ni lo tenía Prost, ni lo tenía Fernando Alonso. Lo tiene Michael Schumacher. Michael Schumacher tiene un problema. Lo tiene... Es que han sido muchos segundos serios. No estoy acostumbrado. Lo tiene Michael Schumacher. ¡Qué barbaridad! Lo tiene Ferrari. Ahora ya esto no lo remonto. Ay. El problema lo tiene Ferrari. Y justamente el problema que tiene Ferrari u otro problema es la de oportunidad perdida. Efectivamente, con Michael Schumacher, con Brown, con toda esta historia de cambiaron el equipo, permitieron que entrara gente nueva, lo modernizaron, cogieron esos elementos positivos que te da ser Ferrari y los extendieron para ganar, vale, muy bien. ¿Y luego qué hiciste con esa cultura empresarial? La realidad es que en 2004, 2005, 2006, a partir de la salida de Michael Schumacher, a partir, yo creo, más importante, de la salida de Ross Brown,
La cogieron, hicieron una bola Sí. y la tiraron a la basura. Volvieron a Entonces, los viejos vicios, correcto. el periodo entre el 98 y 2004, podríamos decir, o si lo queremos tirar a 96 cuando llega Michael Schumacher, o simplemente a los títulos desde el 2000, ese periodo lo que es un oasis, no un cambio en el equipo. Y ese es el problema que tiene. Cuando ahora les apetezca cambiar esa mentalidad que decían que va a ser la quería cambiar, mis cojones, pues tendrán que empezar de cero. De nada les va a servir lo que hicieron literalmente hace 30 años. Ujú. Entonces, que espabilen. Sí. Y esto sirve para todos los equipos. En ese momento, Prost hablaba bien de McLaren. Este proceso ya lo ha tenido que hacer McLaren con Zak Brown, en este caso hace poco, a partir de 2018. De, oye, tú puedes ser muy grande y todo lo que tú quieras, pero te modernizas o vas a ser un equipo, en el mejor de los casos, de la zona media. Pues Ferrari se lo tendría que plantear así. Y algunos, y el discurso de siempre es, bueno, pero entonces, ¿qué vas a estar 2 años sin ganar? Bueno, entonces, es que llevas 20. ¿qué vas a o estar? sea, ¿20? Claro, Igual hay que plantearse las cositas. Sí, yo en general tampoco compro nunca los discursos estos de es que el piloto, si se queja, luego el ambiente. Pues el piloto se queja porque si notas que estás arrastrando tú el carro y no percibes un movimiento general que vaya en tu misma dirección, y le pasó a Prost, y le pasó a Alonso, y le pasó a Schumacher, porque Schumacher en Italia lo tenían pilladísimo por los cojones cuando las primeras temporadas no funciona bien, lo descalifican del campeonato del 97 por guarro, o sea, ese tipo de historias. Si se hubiera acabado ahí el periplo de Schumacher en Ferrari, también estaría en esta categoría de fichajes que salieron mal y qué desastre. Sin embargo, como luego sí que se quedó, sí que permanecieron en esa misma dirección y al final tuvieron un reinado del terror, pues lo vemos como una de las grandes eras doradas de la historia de la Fórmula 1. Entonces, creo que echarle la culpa a los pilotos, que además son los que se suben al coche, los que se juegan la vida, los que están ahí a 300 por hora todos los fines de semana y tal, creo que es errar el tiro. Y no me gusta que enseguida que un piloto alza un poco la voz y se queja de algo del equipo, ya se le cuelgue el estigma, aparte porque lo hacen los aficionados, los que se quejan son los aficionados. Esa actitud no te va a llevar a nada bueno. Pues no sé, macho. Creo que hay que entender un poco que esto es un deporte y que al final la cabeza visible de lo que es el deporte es el tío que se sube al coche y el que gana las carreras, por mucho que la Fórmula 1 sea el deporte de equipo por excelencia, aunque parezca un deporte individual, ¿no? Pero creo que los pilotos en ese sentido deben tener más voz de la que muchos quieren darle. Y luego, Alain Prost. Yo también... creo, por acabar esto, yo creo que los pilotos no, los pilotos ganadores. No, sí, claro. Esto es muy claro, importante. Claro. No, Guan Yu Zhou pero no. te digo, Guan Yu Zhou no. podcast circular, independientemente de cómo salieran, el fichaje de Hamilton por Ferrari me parece muy acertado, más allá del marketing, porque tiene 7 títulos. Y yo sí que confiaba, o sí que creo que se le fichó, se le debería haber fichado también para eso, que llegase y dijera, ¿qué puta mierda es esta? Igual que Michael Schumacher, con esos 2 títulos se plantó y dijo, oye, pero voy a ser Ferrari, pero ¿cómo Claro. queréis ganar? Vettel en Aston Martin, pues por mucho que en ese momento fuera peor piloto ya que Sergio Pérez, pues yo creo que sí que está en posibilidad de alzar la voz y gritarles 4 cosas, más incluso con Checo Pérez, que sí que tenía un gran rédito en Force India, lo que queramos, pero tenía más voz. Creo que eso sí que es muy relevante, escuchar a esos grandes pilotos. Y aquí Prost ya era tricampeón del mundo. Claro, bueno, aquí Prost ya era, un pilotazo tremendísimo. Un piloto que llevaba la última década o ganando mundiales o peleándolos o mereciéndolos. O sea, era un piloto tremendo, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con esto, pero claro, luego te encuentras a Hamilton que en vez de llevar ese discurso de aquí hay mucho por hacer, hay que transformar esto, aunque es verdad que si Hamilton saliera a decir que hay que transformar Ferrari y bla, 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 le estaríamos poniendo de, bueno, ¿qué estaríamos diciendo de Hamilton si llega a Ferrari y dice las cosas que decía Prost? O sea, aquí también tú y yo tenemos que hacer un ejercicio de empatía emocional. Empatía emocional y lo que tú quieras, pero las medidas que te puede proponer Prost o su capacidad para transformar un equipo suya o la de Michael Schumacher, por salirme del caso francés, yo creo que Hamilton no las tiene. Hamilton es un piloto rapidísimo, sí, pero ¿qué coño va a transformar Hamilton? No, pero que a Hamilton también le estamos exigiendo dar ese paso adelante y decir, bueno, si tienes 7 mundiales y este es el fichaje más mediático de la historia y el que más dinero va a generar y tal, que menos que te involucres, des un paso adelante, intentes dar un puñetazo encima de la mesa. Está claro que Hamilton
no es ese perfil de piloto líder. Mira, Nunca lo ha sido. un caso que sí que yo creo que fue una oportunidad perdida de Ferrari, y más cuando salió mal lo de Fernando Alonso, cuando hubo esos cambios, cuando llega Rivabene, o sea, estaba así un momento para hacerlo. Sí que se tendrían que haber aprovechado de Sebastian Vettel. Sebastian Vettel es mucho peor piloto que Hamilton, pero es más sí líder, que lo es más veo un tío más capaz político. de liderar un proyecto, de entender la historia de Ferrari, de encontrar los equilibrios en ese sentido y haber traído gente de Red Bull, gente de otros equipos, de haber llamado la atención. Él sí que era ese tío. Problema, que cuando quiso traer a 3 de Red Bull le dijeron Italiani. Esto no es tu cortijo, Vettel. Aquí nosotros tenemos nuestras propias reglas. Y de eso se quejó Estás también en Ferrari. mucho. De eso se quejó mucho Alain Prost en Ferrari. Otra cosa de la que se quejó Alain Prost en Ferrari, de Mansell, de su compañero, que también podría entrar en esta categoría de fichajes que salieron mal, el fichaje de Mansell por Ferrari, en cierto modo. Acusaciones de intercambiar reglajes de forma secreta, acusaciones de sabotajes, entre comillas, de cambiar coches y todo esto, hasta el punto de que Prost dijo años después: yo quería ganar a Senna con otro coche en 1990. Si Mansell no hubiera metido sus narices y Ferrari hubiera hecho las decisiones estratégicas adecuadas, hubiera ganado a Senna con ese coche. Bueno, pues ahí está la opinión de Prost. La de Mansell sobre Prost tampoco era muy buena, porque él dijo mucho en esa época cosas, pues bueno, del estilo de este tío cada vez que lloriquea, luego misteriosamente le dan un coche muy bueno en Ferrari. O sea, se quejó mucho del perfil muy político, que también es que ser compañero de Prost tiene que ser duro. O sea, yo no se lo niego a Mansell, se quejó del perfil político de Alain Prost. Es que, o sea, imagínate. Nosotros lo hemos dicho siempre, nos gusta Prost porque nacimos en el 98. Sí. Mira, bueno, aquí hay un caso que lo comentábamos en la intro, lo hemos puesto como nota a pie de página en la época de Ferrari, Alesi. Sí, Alesi también es otro ejemplo de fichaje que salió mal por Ferrari, pero este caso sobre todo por el fichaje que no hizo, ¿no? Porque Alesi, cuando debuta y tiene sus primeras temporadas y hace sus podios y es una gran promesa de la Fórmula 1, se pelean por él Williams y Ferrari. Ficha por Ferrari en el 91, pues el cálculo es fácil. Si hubiera fichado por Williams en el 91, pues muy posiblemente hubiera sido campeón del mundo. O a lo mejor no, nunca se sabe, pero... Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Hombre, en ese Williams del 92... No sé yo. Pues que era un coche tremendo. Ya, pero no, ¿había solo un piloto en Williams? No, coño, pero que Mansell, que es el que gana ese mundial, no hubiera estado si hubiera estado Alesi subido a ese coche. Había otro piloto, aún así, en Williams. Ya. ¿Quién era el compañero? ¿Patrese estaba ahí? No. Patrese en un Williams gana Alesi. Lo dudo. Ya está. Lo dudo. Es que Alesi es un piloto que nosotros le tenemos mucha manía, pero ponerse en el punto de decir que... Mira, yo doy gracias de que Alesi no tenga un campeonato del mundo de Fórmula 1. Era Patrese, sí. Vamos a ver. Si hubiera tenido el mundial Alesi, la gente no daría tanto el coñazo con él. Piénsalo. O sea, el coñazo que se da con Alesi hoy en día es por que es el que se dará con Leclerc en el futuro si no gana el mundial. Por su fatalismo, por ¡ay, lo que hubiera sido si hubiera tenido coche! ¡Ay, pobrecito! Con lo bueno que era, es que no sabéis valorar, no sé qué. Solo hay que preguntarle a Briatore qué opina de Jan Alesi. Pero sí, mira, tengo aquí los datos. Mansell gana ese mundial arrasando y dominando, 108 puntos. Segundo queda su compañero de equipo, Patrese, que es verdad que hace muchos segundos puestos, o sea, es un coche súper mega dominante. Alesi hubiera sido campeón del mundo con la gorra, porque el compañero hace 56 puntos. Yo creo que Alesi se hubiera reventado a Patrese ese año. O sea, creo que el fichaje de Alesi por Ferrari le impidió ser campeón del mundo, eso hay que decirlo. Pues me alegro mucho de que fichase por Ferrari. Te lo comparaba en la introducción tampoco. Al principio del podcast, el caso que vamos a comentar ahora con el de Fittipaldi, por el hecho de tener a personas involucradas de por medio que eran cercanas. El Villeneuve es bueno. Este es otro ejemplo claro. Doloroso. Pero
es otro ejemplo que yo lo veo con retrospectiva y digo, sale mal, pero la decisión estaba bien tirada. Y te digo más, ¿sale mal? Hombre, Volvemos a... No, quiero decirte, no, el problema que tiene Villeneuve nada, salió es que... bien, salió genial el No, fichaje el de problema Villeneuve que por VAR. tiene... Aquí sí que lo tiro del lado del aficionado. Y del lado concretamente de dos aficionados, de Carlos y de Manuel. Es un tío al que le tiene la gente manía, pero que es más bueno de lo que se dice, que tuvo uno de los debuts más relevantes en la historia de la Fórmula 1, que se hace un año 96 y un año 97 increíbles. Luego el 98 ni para bien ni para mal, es que el coche era una mierda, hay muy poco de dónde tirar ahí. Tú imagínate que llega a fichar por McLaren. A mí me gusta mucho Villeneuve. Lo coge Häkkinen. Claro. Lo coge Häkkinen. Vamos y a le hace un roto. analizar eso. El fichaje de VAR, justamente, creo que lo que hace es ayudar a generar esa imagen de One Season Wonder, que también le dedicamos un podcast a ese tipo de pilotos, de gente que no tiene que tener una carrera extensísima, pero sí 2 o 3 años buenos. Aquí simplemente fue un tío que tuvo un coche para ganar, que ganó también a gente que fue decepcionante un poco, al menos ese año, como fue el español y valenciano Heinz-Harald Frentzen, y que luego se apagó y que ya jamás volvió a ser lo mismo. Me mola mucho más esa historia que haberlo visto en un McLaren haciendo, yo creo, muy posiblemente el ridículo contra Häkkinen. O sea, vamos a ver, Häkkinen es 200 veces mejor piloto que Jacques Villeneuve. ¿Y quién es mejor, Coulthard o Villeneuve? Bueno. Yo lo tengo claro, para mí Villeneuve es mejor piloto. Aquí hay que valorar si Coulthard algún año ha podido ofrecer el nivel que ofreció Villeneuve en sus 2 primeros años. Que Coulthard yo tengo la respuesta a eso. Coulthard no ha pilotado coches malos, ¿eh? O sea, Coulthard ha pilotado cochazos tremendos. Entonces yo creo que Villeneuve ha sido mejor que Coulthard. Lo que pasa es que tú miras la carrera y el nivel medio, pues a lo mejor el nivel medio Coulthard le supera, pero... No, y que habría que ver también en esos 2 años que tuvo Villeneuve muy buenos el compañero que tenía y los compañeros en coches buenos que ha tenido Coulthard. Eso también es verdad. Pero yo me quedo con Villeneuve, sinceramente. Bueno, Coulthard también fue compañero de Damon Hill en algunas carreras. Sí, pero que me refiero que, por ejemplo, cuando se encuentra un coche ganador, pues el compañero era mejor que Damon Hill o era mejor que Heinz-Harald Frentzen. Que Harald Frentzen en ese Williams, sí. El fichaje de Villeneuve por VAR siempre entra en las listas estas de fichajes que salieron mal. Hay que ver de dónde venía Villeneuve, campeón en el 97. En el 98 ya Williams da el bajón del que todavía no se ha recuperado, podríamos decir. Y ya no está Newey, tienen el motor Mecachrome, que es ese motor cuando se va a Renault, pues que le compran a Renault, pero claro, el desarrollo no es el mismo, cambio de sponsors, un coche feísimo además, otro añadido más, y un año de mierda para Villeneuve. Entonces, claro, llega el proyecto de VAR con Craig Pollock, el agente de Villeneuve, o sea, mucha pasta, British American Tobacco de por medio, o sea, hay mucho dinero y un proyecto ambicioso, ¿no? Con gente importante del motorsport. Su frase en ese momento, ese año, cuando está justificando el fichaje por VAR, es: le he dicho a cada periodista que cubre la Fórmula 1 que yo iría con un equipo que me permitiera competir al frente de la parrilla. Claro, analizas esa frase con las temporadas, que creo que fueron 4 temporadas o así las que está Villeneuve en VAR, y evidentemente pues al frente de la parrilla no estuvo nunca, ¿no? Hizo algunos podios en algún año que fue así un poquito mejor, pero fue un desastre lo de VAR. Lo que mencionabas de McLaren pertenece a una entrevista de Villeneuve, creo que del año 2017 con Motorsport, que habla un poco de esos años, de esa decisión, ¿no? Y él habla de una reunión en Mónaco con Newey, añadiendo un poco de, pues en aquellos años era mucho más fácil reunirse, verse por ahí, yo creo que ahora también, pero bien. Dice que Newey le llamó, intentó convencerlo para fichar por McLaren, cuando Newey hizo el paso de Williams a McLaren, pero que al estar Craig Pollock de por medio, ahí en Mónaco en la reunión y tal, pues que no fue lo mismo, que la conversación hubiera sido mucho más seria si no hubiera estado su agente y jefe de VAR de por medio. Yo lo que opino aquí es que Villeneuve le da bastante fantasía al asunto, porque Adrian Newey se supone que nunca ha sido muy fan de Jacques Villeneuve. De hecho, uno de los motivos, quizá el principal motivo de su salida de Williams, es que no tuvo el poder que se supone que debía tener en la elección de pilotos,
Y la elección de pilotos había sido Jacques Villeneuve, que lo ficharon sin consultarle. Luego más fichajes como el de Harald Frentzen. Bueno, Newey no estaba cómodo en esa situación. Decir que luego Newey movió cielo y tierra para intentar llevarse a Villeneuve a McLaren, pues yo creo que es una historia como mínimo exagerada. Como mínimo exagerada. No sé. Hay un último dato sobre Villeneuve. Estamos hablando de ese año 98 para entender lo mal que le fue en Bar y lo que supuso. Estamos hablando de ese 98 con Williams como un año fatídico, un ostión tremendo. Sí, pero que hizo podios y tal. Hace un par de podios, queda quinto en el Mundial con 21 puntos. Jamás en su trayectoria deportiva llegó a superar el número de podios en una temporada, ni su posición en clasificación, ni los puntos en una temporada. A partir de ahí quedó en el primer año de Bar ni siquiera puntúa, consigue 0 puntos, no entra en el campeonato. Luego quedó séptimo con 17 puntos, séptimo con 12 puntos, decimotercero con 4 puntos, decimosexto con 6 puntos y ya luego con presencias testimoniales, sobre todo 21º con 0 puntos en 2004, 14º con 9 puntos en 2005 y el año que no completa, 2006, 15º con 7 puntos. Pues a partir de ahí es que es el piloto que más claramente se equivocó, al menos con una decisión. Acabó su trayectoria deportiva después de 3 años. Es que esto me parece increíble, increíblemente bueno, porque la carrera de Villeneuve, tú puedes decir 10 años en Fórmula 1. Lo que es su trayectoria de luchar por cosas, Nada. fueron los 2 primeros años. A partir de ahí, el resto casi te diría que sobró. Consiguió 4 podios más en su carrera deportiva. Sí, creo que conforme pasa el tiempo se va... Bueno, a lo mejor esto es la neura de nuestro delirio No en el que está en la vivimos en calle. V9. La frutera no me pregunta normalmente por Jacques Villeneuve. Ya, es verdad. La verdad. No, la verdad es que no. Pero que tengo esa sensación de que conforme pasa el tiempo se va valorando un poquito más la etapa de Villeneuve en la Fórmula 1. Pero es que no te duela decirlo. Parte de la culpa la tenemos nosotros. Sí. O sea, este tío nos debe pasta. Vale. Sí, yo estoy a bordo, Yo estoy a bordo. Páganos. Más pilotos. Uno que seguro que teníais en mente. Mira, Michael Schumacher. Antes de irnos a los actuales, porque ya vamos a dar un salto a hablar de pilotos más actuales, un último caso que siempre se menciona como fichaje fallido y qué desastre y qué mal salió, y que yo opino lo contrario y no sé qué opinas tú. Damon Hill a Arrows. O sea, cuando está en el 96 en Williams, que gana su mundial, Frank Williams, que estaba hasta la polla ya de Damon Hill, quita ya del coche, quita ya de aquí, hombre. Frank Williams que ya ni se podía mover el pobre hombre, pero aún así tenía la energía para decir, quitadme a Damon Hill de aquí ya, que sí, que ya ganó el mundial, venga, quítalo. ¿Sabes? O sea, Frank Williams era yo. Y me estoy dirigiendo a nuestro oyente que es muy fan de Damon Hill, que ya le tengo cariño porque en el Telegram siempre hace mención y nos ha acusado de que no nos gusta Damon Hill y tal. Sí, le tengo un poco de manía a Damon Hill. El fichaje por una gran acusación decir que no te gusta Damon Hill, creo yo. Ya. No, está claro, pero bueno. El fichaje por Arrows. Yo no lo considero ese fracaso que dice la gente. Para empezar, porque Damon Hill, cuando se queda sin el asiento de Williams, le quedan poquitas opciones. Es un piloto ya muy veterano, porque debutó veterano y ganó veterano. Creo que tenía 37, 38 años en ese año. Y ficha por un equipo de mierda, ¿vale? Que venía de ser Food Wars y pasa a ser Arrows y demás. Realmente tampoco estuvo tan por debajo de las expectativas un equipo que, hostia, no daba sensación de vamos a ganar el Mundial el año que viene. Estuvo a punto de ganar esa famosa carrera en Hungría, que al final tiene un problema y le adelanta Villeneuve precisamente, pero que estuvo a punto de ganar con un Arrows, una carrera que hubiera sido un logro tremendo, y luego se va a Jordan y gana esa famosa carrera Bélgica 98, que nos la propusieron como carrera retro y llegará en algún momento, porque es una carrera que tiene de todo y de la que hemos hablado ya muchas veces. Gana esa famosa carrera con el doblete de Jordan y con Ralf Schumacher segundo. Yo creo que tampoco se puede hablar de un fichaje que salió fatal porque, coño, ¿qué esperábamos de Damon Hill en Arrows? ¿Que ganara 7 mundiales? Pues no, era un piloto que ya había hecho lo suyo, que ya tenía su mundial, sus victorias y sus luchas con Michael Schumacher y tal. Pues ya está, se tuvo que ir a un equipo de la zona baja. Es como si... La comparación va a ser sinvergüenza, pero sinvergüenza,
es como si Carlos Sainz ahora le sale muy mal el tema de Williams. ¿Podríamos decir que es un fichaje que ha decepcionado y que ha salido fatal? Realmente es que se iba a Williams. O sea, no... Pero también habrá gente que podrá levantarle la mano y decir... Tú imagínate que le sale fatal y en 2027 gana el Mundial Alpine. Sí, bueno, ahí, igual ahí sí que se le podrá decir, es que... En ese, sí, pero que no tiene nada que ver con lo que estoy Por hablando. eso te digo, Me refiero Damon que tú Hill sí que es pasas de cierto un que yo equipo- estoy de acuerdo en que no tenía muchas más opciones, más allá de Arrows, o no opciones claramente mejores. Luego Igual algún equipo... se arrepintió de no haber fichado por el equipo de Jackie Stewart, que Jackie Stewart he leído una frase suya diciendo el hijo de puta no quiso venir. Pero claro, Stewart tampoco ganó el Mundial. Quiero decir, no es que se debatiera entre, no, ¿me voy a McLaren o a Arrows? ¿Qué hago? No, tío, se fue a Arrows porque era lo que había por ahí, porque la otra opción era Stewart, que llegaban de nuevas a la Fórmula 1. Antes de que acabase el Mundial del 96, perdón, ya se sabía que Damon Hill no iba a continuar. Claro. Frank Williams no lo quería. Yo lo que sí que le puedo achacar un poquito más, porque habrá que ver también cuánto se subió a la parra con el sueldo, cuánto pejillero se puso. Uh-huh. Yo el error que veo a Damon Hill es no haber sido capaz de retener ese asiento de cara al 97 y defender tu título en ese Williams, que igual, yo creo que no, sinceramente, pero igual sería bicampeón del mundo. O sea, nos podríamos haber comido que nos digan, sí, Fernando Alonso es muy bueno, pero Damon Hill tiene los mismos títulos. Y ya está, con esto no quiero hablar más de Damon Hill. Pasamos a pilotos más actuales, por favor. Vamos a quitar el polvo a esto ya. No, no vamos a quitar el polvo. Hoy no pasará el día a la historia como... No me he dado cuenta. Los que mejor estuvimos para elegir las expresiones que utilizábamos. 2010. Esto no es, bueno, es un fichaje, sí, pero no es un cambio de un equipo a otro, pero de los grandes movimientos en la historia de la Fórmula 1, el regreso de Michael Schumacher, su llegada a Mercedes. Sí, bueno, fichaje que salió mal, ¿tú crees? No. Pues entonces, ¿para qué lo ponemos? No, o sea, ¿salió mal en qué sentido? ¿Salió mal para Michael Schumacher? Sí. ¿Salió mal para Mercedes? No. Vale. No, pero aquí, más allá de que hayamos hecho una lista de muchos fichajes malos y la mayoría estés diciendo que no fueron malos, creo que aquí claro, es que... No lo he dicho, o sea, de la lista no le he dicho ninguno, lo he dicho sobre las propuestas que tiene la audiencia. Que es verdad que los fichajes y lo que sale bien y lo que sale mal, pues tiene 1000 perspectivas, y lo de Schumacher en Mercedes está claro que tiene muchas cosas positivas, obviamente. Sí, pero por su lado, un heptacampeón que vuelve a la Fórmula 1 y te hace lo que te hace, pues yo creo que es decepcionante y es mal de por sí. ¿Que a Mercedes le salió bien? Vale, muy bien. Pero a Mercedes le salió genial. En el momento en que tienes esa foto de la gran promesa alemana, Nico Rosberg, y el piloto más grande de la historia de todos los tiempos en la Fórmula 1 para algunos y desde luego de Alemania, juntos en la fotito, pues mira, te va a caer un palo. Yo lo comparo con la pareja de ensueño de Audi, Hülkenberg y Bortoleto, para debutar en la categoría, y yo sé con cuál me quedo. Claro, es verdad que Audi con esa presentación de no, venimos a instaurar la paz, somos los Jedi y esto va a ser Alemania, va a ser el cuarto Reich. Y dices, tío, Hülkenberg, Bortoleto, cuidado. Creo que eso es muy importante y que luego simplemente, y esto también le va a pasar a Ferrari con Hamilton, mira que acabaron mal, le pasa a Ferrari con gente como Mansell, que de vez en cuando lo tienes por su box, o incluso con Prost, la foto queda, le quedan los homenajes, queda subir al hijísimo al Mercedes de 2011 y que te dé 4 vueltas, o sea, le han sacado el máximo rédito posible, pero joder, después de estar casi desde que se retira, después del accidente de moto, insistiendo en que quiere volver, estando a punto de volver en 2009 ya, cuando es el accidente de Felipe Massa, que hubiese vuelto en Valencia justamente, de haber tantos y si sí y si no. De repente te dicen que llega Mercedes a la Fórmula 1, que ha comprado el equipo que te venía de ganar el campeonato el año anterior, que el líder del proyecto es un tal Ross Brown, con el pasado que tenían conjunto, y te ves esa foto, es que las expectativas con Mercedes y con Michael Schumacher es candidato al Mundial en 2010. Cuidado que este tío ha venido a por el octavo que le robaron en 2006. Alguno sería tan sinvergüenza que diría eso. Sí, hombre, claro, lo siguen diciendo. La historia era perfecta.
era un tío muy veterano que ya pasaba los 40 años, como Hamilton. No todo el mundo a partir de los 40 puede. No me comparéis con Y otros pilotos de ¿pasaba los 40 40 años. años Michael Schumacher o tenía 39 cuando ficha Em, por no te sabría Mercedes? decir. Él es Porque yo creo que se del, retira con 42, ¿no? él Él es del tiene la edad 60 de... él es del 69, creo yo. Entonces depende del mes. A mí Claro. me suena que es de enero. He buscado a Pedro de la Rosa porque me sonaba que eran del mismo año. No sé por qué. ¿Y por Lo qué estaba buscas a Pedro pensando. de la Rosa? Porque Normal. lo utilizo siempre como referencia por Pero ese no es más 2012. rápido buscar a Michael Schumacher. Que no, pero que lo he hecho sin querer. Me refiero, nació el 3 de enero. A mí me sonaba que era de principio de año, así que Sí, por ahí porque tendría. entre el 29 de diciembre y el 3 de enero es cuando son todas las efemérides de Michael Schumacher. Se le acumuló la faena ahí. Bueno, yo no diría tal cosa, pero sí, sí. Y nada, o sea, de Michael Schumacher muy poquito más que destacar. A veces nosotros sí que defendemos, ¿ves? Que pese a todo, me gusta tener esa etapa de Michael Schumacher. No creo que haya empequeñecido su figura, Yo más es cuando que ya han ahí es pasado tantos donde años. esos 3 últimos años. Es que creo que la figura de Michael Schumacher, no digo que ahora ya no sirva para nada, porque Era esos 3 mística, años eso fueron es malos. verdad. Pero que si el final de Michael Schumacher fuera el 2006 con Alonso, incluso con ese final infeliz de perder el Mundial y tal, creo que sería todavía más mítica, si se puede, de lo que es después de esos 3 años. Que tampoco, alguna vez también lo hemos comentado, no son tan malos como algunos creen y el 2011 es muy bueno. Bueno, vale, bien. Pero que es Michael Schumacher. No estamos hablando de un piloto de por ahí, no estamos hablando de un Hülkenberg que en su segunda etapa o su regreso está dando buen nivel, buenas temporadas y tal, pero dices, bien, hostia, pues ha sorprendido, ha Todavía sorprendido. más joven Nico Hülkenberg que Michael Schumacher Sí, cuando volvió. pero evidentemente Hülkenberg no es Michael Schumacher. Pero eso que... Sin un accidente de moto de por medio. O sea, Sí, quiero sí, sí, decirte, sí. esto salvando muchas distancias, que me perdone Michael Schumacher, como con Kubica. Kubica volvió, vale, pero volvió con una mano gaga. Tampoco le voy a exigir el mismo rendimiento que tenía por aquel entonces. Michael Schumacher llegó en una condición física que no era la más Es óptima. que Kubica es otro ejemplo de que si no hubiera vuelto, pues se le recordaría mejor. Ha llegado, ya, pero es que no son los mismos. Ha llegado a contar Nico Rosberg que Michael Schumacher tenía problemas para entender el DRS, que se le olvidaba activarlo, que te lo activaba sin querer en una curva. O sea, no era un piloto adaptado a los nuevos tiempos. Pese a todo, yo creo que su figura nos hace más pequeña. Creo que sí que hubo un momento en el que te encuentras con que hay pilotos muy veteranos, en el momento en que te aparece gente como Fernando Alonso, que pensamos todos de coño. Igual que Michael Schumacher, ¿cómo va a rendir con 41 años? Es que también pedís unas cosas, porque mira a Fernando Alonso, que ya tiene 40 y pico. Tú miras a Kimi Raikkonen es uno de los pilotos más rápidos que yo he visto y todavía tenía nivel más que de sobra, pero las últimas temporadas con esos 41 años, 42, ya no era ese ya Kimi, no era. Claro. No estaba tan lejos ese Kimi Raikkonen del Michael Schumacher de 2011, por ponerte un ejemplo. Hamilton, el que va a competir hasta los 57 años, pues con 40 años no parece el mismo que con 30. Habría que verlo. Otros pilotos como Button no llegaron a esos 41. Vettel no llegó. Y tú imagínate Vettel si le pides con 41 años que se te suba un Fórmula 1. No. Prefiero no imaginarlo. Por eso te digo que no hemos cogido una excepción moderna que es Fernando Alonso y nos creemos que va a ser lo normal con 42 años estar diciendo, ¿no luchará el Mundial en 2026? Y si no, en 2027 yo creo que si consigue 3 o 4 podios se queda y te pelea el campeonato. Que eso no es lo normal, que ese tío está tarado. Que ya lleva más carreras desde que no gana que en su etapa gloriosa en Fórmula 1, que es un colgado. Correcto. Oye, ¿te has fijado? Oigo. Es que nunca lo había pensado. Se podría comparar, ya no solo por el campeón más joven de su momento, Fittipaldi y Fernando Alonso. Fittipaldi tiene, sí que es verdad que la carrera de Fittipaldi en Fórmula 1 es mucho más corta, ¿vale? No sé si son 11 años, 10 años, pero en los 4 o 5 primeros años es cuando consigue todos los éxitos, y luego casi ya seguidos, en su caso creo que fue 72 y 74, sí. si no me confundo, los mundiales de Fittipaldi, y a partir de ahí, potopom. Fernando Alonso es un poco lo mismo, los 5 o 6 primeros años, todos los éxitos, consigue esos 2 títulos, 2005 y 2006, y a partir de ahí, la siguiente mitad de su trayectoria deportiva en Fórmula 1, potopom. Está esa comparación también. Prefiero compararlo con Lauda. Y la pregunta que hacemos siempre y que la respuesta es la misma. ¿Fernando Alonso firmaría quemarse la cara entera a cambio de un mundial?
Y ya está, que responda él, no voy a responder yo por él. Más Hacen pilotos... falta periodistas que tengan la poca vergüenza de preguntarle esto. Yo no voy a ser uno de ellos, porque vamos, o sea, preguntarle eso a Alonso es tu muerte laboral de por vida. Y tu muerte en general te dice 4 cosas que lo siguiente que haces es, mira, me voy a tirar. Te tiras de un sexto. Ya está. Estábamos hablando de más pilotos, más... Mira, vamos a mencionar pilotos, no sé si por primera vez en este podcast, pilotos que no han sido campeones del mundo. Creo que sí. Bueno, no, Alessi tampoco ha sido campeón del mundo. A este mismo ya lo hemos mencionado al principio del podcast. ¿A quién? A Daniel Ricciardo. Ah, sí, pero ha sido como... Vamos a hablar de Ricciardo. Ricciardo es un ejemplo, claro, quizá el más reciente de fichajes que han salido mal y que todo el mundo recuerda. La pregunta es, ¿qué sale peor? ¿El fichaje de Red Bull a Renault o el de Renault a McLaren? Me explico. El de Renault a McLaren. Vale, pues eso. El de Red Bull a Renault, todo el mundo lo pone como el gran fracaso porque es que si te hubieras quedado en Red Bull, no sé qué. El Ricciardo de Renault está muy infravalorado y ese proyecto yo no sé a dónde hubiera podido llegar. Si se queda esa dupla de Abiteboul-Ricciardo con sus amores y sus odios y su me hago un tatuaje y su lo que sea, y hay estabilidad en el proyecto y se dejan de tonterías en Renault, a lo mejor el futuro hubiera sido otro. No lo sé. El motor habría seguido siendo Renault. No lo sé, Manuel. Es que luego el cambio... No, eso yo sí que lo sé. El motor habría sido Renault. El motor hubiera sido Renault, evidentemente, pero que la dinamita que hay cada temporada en Renault desde ese momento, los proyectos que ha habido y los pilotos que han pasado por ahí, los ingenieros, jefes de equipo, CEOs y todo esto, yo qué sé, a lo mejor si el proyecto Renault tal y como estaba ahí, con ese Ricciardo Ocon de pilotos y Abiteboul de team principal hubiera seguido, no sé a dónde hubiera llegado, no lo sé. O sea, no voy a opinar de a dónde estaría porque no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que el convertirse en Alpine después, el desfile de monerías que hubo por ahí, desde luego mejor no les ha ido. Entonces eso, siempre ponen de ejemplo el fichaje de Red Bull a Renault. Yo veo más problemático el que hace de Renault a McLaren. No por el proyecto ni por el coche, sino por su nivel. Que en este caso Ricciardo, pues es la gran incógnita. ¿Qué pasó? ¿Qué adaptación hubo ahí? ¿Qué problema? ¿Por qué ya no hemos vuelto a ver a un Ricciardo competitivo? Un rumor que se ha dicho muchas veces y que yo puedo comprar, sobre todo cuando es un piloto tan talentoso que se te puede volver en contra, es que la preparación le gustaba más bien poco. Ya. Sí, ¿no? Está claro que puede ser cosa de mentalidad, que ahí no termino de comprar esto que se dice de, ay, si se hubiera centrado, bueno, es que la mentalidad y la motivación es parte del talento. Pero eso me lleva a pensar que incluso en Renault le habría pasado algo similar. Puede ser. Porque es que nosotros hemos defendido que su 2021 entró una adaptación, no fue tan malo en McLaren. Sí, no fue tan malo, pero hay que reconocer que Norris se lo folla como quiere en el head to head. Luego es verdad que la victoria fue de Ricciardo. No, pero que no estuvo tan lejos, no fue esa situación dramática de por Dios hay que bajarlo del coche como sí que fue 2022. 2020 es que fue de sus mejores temporadas en Fórmula 1 en líneas generales, fue de los mejores pilotos de ese año. Y 2021 pues fue mediocre. 2022 ya directamente malo. Yo creo que el problema que se encontró fue, soy buenísimo, soy rapidísimo, cuando pasas la treintena, cuando toca ya no solo ser buenísimo, sino que para poder ser a la misma altura hay que cambiar la dieta, hay que cambiar los hábitos, hay que entrenar más, hay que dejarse de tanta fiestecita, pues de repente esa décima en 2021 te falla un poco y en 2022 te falla del todo. Yeah. Y si ya luego te pasas unos mesecitos fuera de la Fórmula 1, ya te falla todo. Y hay muy poquito. Es una de las grandes incógnitas. Si hubiéramos visto un Ricciardo distinto, ¿sería campeón del mundo? Yo creo que es que justamente por esto, siempre se dice, y lo repite mucho Helmut Marko y Christian Horner, ¿ves, Ricciardo, cómo te equivocaste saliendo de Red Bull? Pues tú analizas las decisiones que tomó Ricciardo y hubiese tenido más posibilidades de ganar el Mundial fuera de Red Bull que dentro de Red Bull siendo compañero de Max Verstappen. Quizá tendría más mundiales fuera de Red Bull, efectivamente, porque a Norris, un Ricciardo competitivo, o sea, un Ricciardo que por lo que sea, sé que es una pirueta esto, pero que se va de Renault a McLaren y se adapta bien, a Norris coge el año pasado y a Verstappen incluso, con ese McLaren y gana el Mundial.
Y si no, habría sido el Y si no, Damon Hill, tío. El Damon Hill de nuestra generación habría sido Ricciardo. ¿No? ¿No me lo compras un poco, Carlos? ¿A ti que te gusta tanto Ricciardo? No, Ganando el Mundial con 35 años. no te lo compro porque no tiene nada que ver su trayectoria con la de Damon Hill. Es verdad, uno es campeón del mundo y el otro no. Es verdad, o sea, esto es Uno fue capaz de con 35 años llegar a su máximo nivel, que su máximo nivel fuera para pensárselo, sí, y el otro no. Sí. Son detalles. Ya, Damon Hill es mejor piloto que Daniel Ricciardo. Es que no me lo creo ni yo, pero Sigue. ¿seguimos? Sigue diciendo tonterías y tal. Lo peor es que No me esto que has parece una dicho, tontería. ¿sabes qué pasa? Que esto Que hay que has mucha dicho, gente que lo opina de verdad porque uno tiene un mundial y el otro no. de hecho, si sacáramos una encuesta diciendo quién es mejor, Ricciardo o Damon Hill, me juego los cojones a que gana Damon Hill. Entonces, bueno, Puede ser, no lo tengo yo tan claro. yo creo que sí. Sí que es cierto que yo Damon creo Hill que es mucho mejor que ahora es cuando invertimos los papeles y como tú has dicho que no, pues yo te digo que sí y todo eso, ¿no? no, o sea, creo que ahora quizás sí, pero dale 2-3 años de Ricciardo alejado definitivamente de la Fórmula 1. Sobre todo para dar un poquito de perspectiva que siempre hace tanta falta en Ya, la categoría. sí. Y que se empiece a destacar su época en Red Bull, que al final pues hay más gente, y nosotros nos incluimos, que hemos visto a Ricciardo como piloto en directo que los que han visto a Damon Hill. Yo creo que ahora no lo sé, pero en 1 año o 2 años sacas esa encuesta y Ricciardo gana a Damon Hill. Además, ¿Damon Hill pilotó alguna vez para Hispania? No, ¿no? Pues Claro, es que Damon Hill no ha pilotado para ningún equipo español en la Fórmula 1. Ya haremos esta encuesta dentro de 2 años, 2027, apúntatelo para lanzarla. Otro fichaje que salió mal, me da pereza hablar de este fichaje, Checo Pérez a McLaren. No hemos metido el de Red Bull, pero también podría serlo perfectamente. Esa ese era- sí que no lo hemos metido esa era mi por absoluta aportación. pereza. Esa era mi aportación en la sección Checo Pérez. ¿Checo Pérez debería entrar en fichajes que salieron mal y que decepcionaron cuando fichó por Red Bull? Pues es que aquí no tengo claro qué dirá la historia. Porque la historia quedará como que llegó Checo Pérez y Red Bull empezó a ganar mundiales. Y claro, es que los mundiales de constructores y bueno, esas defensas en el mundial de Turquía, constructores hubo que esperar 1 año más para ya. ganarlo. Sí, ya lo sé. O sea, lo tengo clarísimo. Pero que la historia creo que se falseará hasta el punto de recordar, y no lo digo por intereses ni por nada de eso, pero que simplemente creo que se pensará en la etapa de Checo Pérez como algo mucho mejor de lo que recordamos ahora. Y creo que el año que estamos viviendo, como ya predijimos tú y yo el año pasado, está contribuyendo a esta falsedad. Porque dijimos, si ahora llegan y Lawson es un mierdas y Tsunoda tampoco va a cara al aire tal, eso no mejorará el legado de Checo Pérez en Red Bull. No lo mejorará. Hay que entender las circunstancias, los coches, qué se puede esperar de un Checo Pérez y qué se puede esperar de un Lawson o de un Tsunoda, pero que la etapa de Checo Pérez en Red Bull no la mejoran o empeoran según hagan mejor o peor rendimiento los pilotos que llegan después, ¿no? Yo creo que la etapa de Red Bull, de Checo Pérez en Red Bull, es una mierda de por sí y hay que cogerla, ponerle como cobertura de esta de zinc para que no transmita enfermedades y no cree desechos nucleares y todo esto que se hace a veces con las tumbas y con tal, pues eso hay que hacer con la etapa de Checo Pérez en Red Bull. Entonces sí, yo la meto de lleno en fichajes que salieron mal y que decepcionaron. Si un historiador inglés viene y te dice que a México le hubiera ido mejor si le conquistan los británicos en vez de los españoles, luego dice la historia, pero no es verdad. O sea, creo que Pues por eso. rematar lo que tú dices, para mí sí que no hemos querido meternos en Red Bull o no era nuestra intención por hartazgo, pero un tío que cambia la política de fichajes de Red Bull, que llega después de hacer un temporadón en 2020, que incluso está el debate de, ojito, que Max Verstappen se supone que tiene que ser mejor, pero le puede presentar batalla y le puede meter en problemas como hizo Ricciardo. Se le ponía ese nivel. No manipulemos ahora la historia de se buscaba un escudero. La mentalidad era, Checo Pérez puede ser campeón del mundo en 2021. Pues se llevó una hostia. Fue una decepción tremenda. Ha sido un piloto hasta el punto de que yo creo que en 2026 lo veremos en la Fórmula 1 de nuevo, pero se quedó sin asiento. Esta es la realidad. Si tan bueno es Checo Pérez, son tontos los otros 9 equipos. ¿Por qué no lo ha fichado Mercedes? ¿Por qué no lo ha fichado Williams? ¿Por qué no lo ha fichado Alpine? No sé, serán tontos.
Eso una cosa. Y luego la otra, 2013, McLaren. Cuando llega McLaren, se lo levantan a Ferrari, justamente, llega para sustituir a Lewis Hamilton. En el equipo, Whitmars lo llega a comparar con Lewis Hamilton por edad, 22 años, es una de las grandes promesas. Llega a haber unos conflictos, no conflictos, pero llegan a tener que hacer ajustes tan grandes que se pusieron, fueron noticia hace poco, de, a ver, que a Checo Pérez lo siga patrocinando Telmex, que siga con este dinero de la familia Slim, pero tenemos el patrocinio de Vodafone, que eso no se puede tocar. O sea, hubo que hacer maniobras tremendas para darles asiento y te dura un año y no se queda sin un sitio porque le rescata Force India, como aquel que dice, hace un año muy malo. Estaba repasando, no sé si fueron 3, 4 carreras, pero justamente, y creo que fue la primera señal de cómo lleva la presión Sergio Pérez, después de esos podios iniciales, de ese 2012 que hemos dicho tantísimas veces que está sobrevalorado, cuando Checo Pérez se anuncia que va a fichar por McLaren, empieza a cometer errores en Sauber, a no puntuar, a hacerlo peor que Kobayashi, cositas que le pasan. Y en 2013, pues creo que bastante enmascarado está el resultado para lo que realmente fue. Más allá de encima, la decepción como equipo, porque era otra situación de verano 2012, Sergio Pérez con 23 años va a ser el año que viene candidato al Mundial de Fórmula 1, porque en 2012 McLaren fue el mejor coche en buena parte de la temporada. ¿Por qué no ibas a soñar con eso? Pues desde luego ni estuvo a la altura el coche ni el piloto. Está claro que los fichajes mediáticos, algunos más y otros menos, por un equipo como McLaren en un momento donde aspiraban a mucho y que luego el fichaje dura un año, son fichajes que de todas salen mal y decepcionan. Otro ejemplo, Fernando Alonso, 2007. Bicampeón del mundo, gana 2005 y 2006, ya lo fichan a finales. No. Bicampeón no, campeón del mundo podríamos decir. Sí, con porque lo fichan a finales de 2005 cuando todavía no ha ganado el segundo, está claro, ya se sabía que se iba a McLaren. O sea, es un fichaje tremendo, un fichaje de Ron Dennis para instaurar el reinado del terror, esta expresión que utilizamos tanto. Pues evidentemente lo puedes achacar a la llegada de Hamilton, a las polémicas, las tensiones, lo mal que lo gestionó McLaren, lo mal que lo gestionó Ron Dennis, el Spygate. Bueno, hay 1000 cosas en esta historia, como todos sabéis, pero el fichaje es un pufo, sí o sí, porque es que dura un año. Porque Alonso dice, me largo de aquí. No sé qué opinas. Bueno, sí que sé lo que opinas, pero... Me parece catastrófico. Yo no culpo a Hamilton porque él al final hace lo que toca. Culpo, como hacen los protagonistas, a Ron Dennis de no saber gestionar la situación y que además, y que aquí le veo una comparación bastante clara con algo actual, aunque por desgracia luchando por otras cosas, con Esteban Ocon y Alpine. Safnauer sacó la calculadora y dijo, pues a ver, Ocon es más joven, es francés, lo tenemos en el equipo, es el niño bonito, durará muchos años. Y al final no duró tantos. Ron Dennis hizo el mismo cálculo, aquí también, y lo digo como algo muy racista por su parte, pero pasa. Hizo el cálculo económico de, coño, tenemos a un negro que es buenísimo, nos vamos a forrar. Y esto es verdad, o sea, hicieron ese cálculo, al menos Ron Dennis. Esto decían también los esclavizadores británicos del siglo XIX. Sí, exactamente. Pero si tú haces el cálculo real, por mucha diferencia de edad, por mucho que esté ahí de por medio McLaren, Mercedes, etcétera, yo estoy convencido de que Fernando Alonso habría durado más años en McLaren de los que duró Lewis Hamilton. Posiblemente. Porque Fernando Alonso en 2009, a finales de 2009 para 2010, no se va a Ferrari. Si Alonso odia a Ferrari. Si a él le preguntan, un tío que ha ganado con Ferrari en Italia, es la única persona en el mundo, ni Ron Dennis yo creo que te diría esto, que coge y te dice, ¿cuál es tu victoria favorita en Monza? Y te dice, en 2007, porque era de los malos. Me pitaron mucho. Sí. Con todo lo que le pasó en 2006, con las pancartas que le sacaban los tifosi, estás tú que después de ganar 2007 y 2008 y de, pues yo no sé qué habría hecho con ese McLaren en 2010 y en 2012, coge y se va. Es que creo que eso no hubiera pasado. Aquí, y luego nos habríamos comido igual una retirada en 2014, pues puede ser. O que ya hubiera cambiado de equipo, pero que habría durado más años. Alonso llevaría 10 años sin oler la Fórmula 1. Eso lo hemos dicho muchas veces. Y si tuviera 4 o 5 mundiales... O que igual sí que se habría ido después de un 2015 a Renault, qué sé yo. Ahí se habría producido el regreso. No hubiese durado hasta 2025.
o estaría retirado, como tú dices, pero que habría durado más que hasta 2012, estoy convencido. Nosotros somos firmes defensores de que queremos ver a dos gallos en el mismo corral, esto que a veces los equipos pues sí que han querido y otras no. El otro día hablábamos de esto justo en el podcast de las rivalidades que hicimos el viernes. Y claro, una de las cosas que se le achacan a Fernando Alonso es no haber querido quedarse en ese ambiente, ¿no? No haber querido luchar contra Hamilton, no haber querido tener dos pilotos líderes en el mismo equipo. Y yo creo que es una falsedad. O sea, yo creo que es parte de esa leyenda negra contra Fernando Alonso en la Fórmula 1, porque no creo que la situación en McLaren fuera la de hay dos gallos en el mismo corral. Creo que la situación era, primero he fichado a un gallo, luego he puesto a otro, me he dado cuenta de que también puede ser un gallo, hasta aquí todo perfecto y todo genial. Al gallo que había fichado vamos a cortarle la cabeza, porque ahora el gallo bueno es este. Ese es el problema que se encuentra Fernando Alonso en McLaren. No se encuentra la situación de, ay, yo había llegado aquí a que este fuera mi escudero y ahora tengo que competir contra él. Es que no compites contra él, compites contra él y contra el equipo. No creo que sea esa situación que dicen todos, que ay, huyó, no quiso enfrentarse a Hamilton. Hamilton lo destrozó y tal. Hamilton no lo destrozó para empezar porque empataron a puntos con un equipo claramente volcado hacia un lado del garaje. O sea, y que no estamos hablando de que se fuera porque había mucha rivalidad, estamos hablando de que se fue porque lo odiaban a muerte y porque él tenía incluso, con razón o no, la duda de si el coche iba a estar preparado adecuadamente para ir a 300 por hora. Claro. O si se iba a encontrar de repente de, uy, la pastillita de freno se está fallando un poco. Estamos hablando de barbaridades, como que un equipo proteste contra su propio piloto para conseguir una sanción en una parrilla de salida. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de que Alonso no ha querido estar con compañeros que le tosan encima. Bueno, los pilotos siempre buscan estar con un compañero que sea dócil, ¿vale? O sea, Verstappen, Alonso, cualquiera, ¿no? Pero que creo que el motivo verdadero de que Alonso no se quisiera quedar ahí en ese ambiente no es que Hamilton fuera muy bueno y fuera muy rápido, sino que no había dos gallos en un corral, sino que había uno con una escopeta intentando matar a uno de los gallos. Y la mentira de que los rivales, de que desde entonces Fernando Alonso ha buscado rivales flojos, o que en toda su trayectoria ha buscado rivales flojos. No sé, o sea, por ejemplo, cuando Fernando Alonso ficha por Renault, no tenía un estatus mucho mayor al de Jarno Trulli, o sobre todo al que tenía entonces Fisichella, que había sido el grandísimo piloto de la zona media. El Fernando Alonso, que luego ficha por Renault otra vez, es que se tiene que ir a la zona media baja y normalmente los equipos son más malos. El Fernando Alonso le fichan al Kimi Raikkonen y lo revienta. ¿Qué culpa tiene aquí? Claro, el Fernando Alonso que en la apuesta de me voy a McLaren se hace compañero de Button, que está la famosa rueda de prensa del año anterior cuando le preguntan ¿quieres ser compañero de Button en la Fórmula 1? Y Button está al lado y Alonso se descojona de, bueno, a ver, tal, si pudiera elegir, no, y Button, venga, responde. La realidad es que no le impidió a Alonso irse a McLaren el hecho de que estuviera una figura como Button, que podéis opinar lo que queráis de Button, pero era un tío que estaba muy consolidado en el equipo McLaren. O sea, yo creo que es una falsedad. Llegó a ganar a Hamilton en McLaren. Y que llegó a ganar a Hamilton, evidentemente. Es una falsedad esto de que Alonso ha desaprovechado oportunidades en su vida porque no quería coincidir con pilotos muy buenos. Creo que falsedad no es porque todos los pilotos quieren un compañero estratégicamente ahí para poder batirle. Yo creo todos que esto los pilotos preferirían tenerme a mí de compañero que a Fernando Alonso. Evidentemente, todos querrían tener o a Manuel Morera o a Carlos Ortigosa en el coche de al lado, seguro. Igual cuando empecemos a charrar y dicen, ¡buf! Alonso no. Mira, pero a Guan Yuzu, que no habla muy bien. Ponme a Verstappen, me da igual. No, pero tengo un podcast. Que todos los pilotos quieren eso, pero que de ahí a decir que Alonso es un caso único y que destaca por encima de la media porque nunca ha querido batirse el cobre contra pilotos muy buenos, pues creo que es falso. En el briefing de China, tú y yo. Perdona, ¿podríamos correr la carrera el lunes? Es que el domingo he revisado los horarios de la liga. Valencia. Juega el Valencia en Mestalla. O no, Español-Valencia. Llevo 2 años haciendo previa a todos los partidos y no me la quiero perder. Que llegar llego, ¿eh? Qué poquito duraríamos. Esa vuelta 37 de Imola y nosotros preguntando ¿cómo va el Valencia, socio? Pínchame la radio, hijo de puta. En fin,
Pues eso, fichaje que salió mal, el de Alonso. Alguno más metemos de Alonso, evidentemente el de McLaren en 2015 Sí, o pues sea, sale yo, fatal. por rematar, se persigue la excelencia. Y creo que esto también le pasará y le pasa ya a Max Verstappen. Un piloto es buenísimo, como es Kimi Raikkonen, si de repente Fernando Alonso le mete una paliza, ya es que Kimi Raikkonen es una mierda. Claro, Da igual sí, que sí. luego los números con Sebastian Vettel no fueran tan dispares, o que incluso en algún momento en una temporada concreta Kimi Raikkonen podría haber ganado a Sebastian Vettel. Eso ya no es relevante para nada. Yo el McLaren Honda de 2015 lo veo otro, quizás el mayor ejemplo Sí. que hemos dado junto al de Michael Schumacher, que el fichaje lo anuncia el puto rey de España. Es que este fichaje, por su estética, por las fotos, por los momentos y tal, es tan mediático y tan gigantesco que luego sale tan mal que dices, podríamos haberle dedicado el podcast entero a fichajes que salieron mal, el de Alonso con McLaren Honda, pero al mismo tiempo es tan evidente y tan obvio pues que casi merecía la pena de dedicar más tiempo a otros, ¿no? Que han quedado un poco más en el olvido, que ya no se habla tanto de ellos. Pero sí, o sea, el mayor de toda la lista que hemos hecho, quizá con el de Senna, que se mata en la cuarta carrera, podcast circular, Ese no entra en la lista. es el de Alonso con McLaren Honda. La foto, que yo sé las fotos que más asco me dan pese a todo, de Fernando Alonso y Ron Dennis. El motor, Honda, el regreso, era todo. El tiempo con el que se anunció, la salida de Ferrari teniendo contrato todavía con Ferrari. No es que acabase precisamente. 2 años más tenía contrato hasta 2017, creo 16, que era, creo que 2018, era. por ahí. Fue increíble. Y luego también hay otro que yo no sé, yo creo que, ¿ves? Este sí que lo metería, lo tengo en duda. Fernando Alonso por Renault. O sea, Yo por creo que es otro Renault 2020, Alpine 2021. Exacto. Y te echo el repaso. Vuelve a la Fórmula 1 con Renault. Un Renault que parece que va para arriba, que va con la flechita para arriba. Te hace ese fichaje después de podios de Ricciardo, de ser el equipo revelación. O sea, es muy importante el año que hace y parece que en 2021, y más de cara luego a un cambio de reglamento, vas a poder hacer las cosas todavía mejor. Y que vas quizás, oye, 2021, si Renault no la lía mucho, Alonso puede catar un par de podios, 3 podios, y en 2022, ojito. Y al poquito de llegar tú, a Abiteboul se va. Al poquito de llegar tú, ya ni siquiera has fichado por Renault. Te dicen que has fichado por Alpine, Sí. por este cambio que puede parecer más anecdótico porque es algo de marketing, por su marca deportiva, lo que Sí, queramos. pero Pero perder bueno, la marca Renault de la Fórmula 1. ya no has vuelto de regreso a Renault, ahora ya estás en Alpine. Y a partir de ahí las cosas solo hacen que empeorar. Tienes ese 2021 que tus resultados respecto a 2020 del equipo bajan muchísimo. De cara a 2022 pierdes nombres importantísimos como era el de Budkowski y como era el de Alain Prost como asesor. Te ponen a Safnauer, un tío que por muy bien que lo hagas está empeñado en mandarte a Le Mans y se hacen barbaridades en el equipo. De lo que se encuentra Fernando Alonso en 2020 a lo que es Alpine, ya no te digo en 2022, en 2025, donde directamente uno de los puntos fuertes de Renault era tengo mi propio motor, ahora ya ni eso lo va a tener, está todo patas arriba, está todo tan a patas arriba que has tenido que recuperar a Briatore. Es que yo sí que lo metería con fichaje que hubo mucho sonido, ya no solo, es que era el regreso de Fernando Alonso, tenía mucho sonido y de repente pues se quedó en poco. A mí me da la sensación de que el fichaje, o sea, la etapa de Alonso en Alpine la recordamos como una odisea larga que pasó de todo y al final es temporada y media hasta que sabemos que Alonso se va a Aston Martin. Temporada ya y media. Lleva más tiempo Fernando Ya Alonso lleva más siendo tiempo piloto de Aston Martin Sí. que de Alpine. Por eso te digo que a mí me da un poco esa sensación de Alonso en Alpine, uff, madre mía, qué coñazo, y venga, carreras ahí y tal. Temporada y media y en verano de 2022 ya se anuncia que el año siguiente no está. Y es que se precipitó todo de tal manera que sí, yo también lo colocaría en fichajes que salieron mal. Porque podcast circular con lo que decíamos de Ricciardo y Abiteboul. Si se hubiera quedado Abiteboul, si se queda el proyecto Renault y si no pasa todo lo que pasa, que no es que pase por ciencia infusa, pasa porque se toman malas decisiones, porque se pone a gente incorrecta a cargo del equipo y tal. Yo creo que el proyecto de Renault, más allá de que el motor fuera el más flojo y todo, creo que hubiera sido otro. Creo que hubiera cambiado bastante las miras, la ambición, quizá el dinero que se hubiera invertido, no lo sabemos.
Entonces sí, piensas en ese Alonso que llega y que tienes el 2021 hablando ya luego de el plan en el cambio de reglamento y tal, y que luego ese plan dura media temporada porque en verano ya se anuncia el fichaje por otro equipo. Sí, eso es un chascazo y pues uno de tantos. Qué lamentable que Alonso tenga 3 fichajes que funcionaron muy mal en la Fórmula 1 y que incluso para algunos también meten el de Ferrari. Lo que pasa es que yo el de Ferrari no lo meto ahí, pero que sí que es verdad que Alonso fichando por Ferrari, una Ferrari que 2 años antes sí que había ganado el Mundial de Pilotos y el año anterior, año y medio antes, había ganado el Mundial de Constructores, es verdad que también es un fichaje que si luego ves lo que se consigue, pues sale mal, pero no considero que llegue al punto de 2007, no considero que llegue al punto de 2015 y al punto del de Alpine, aunque las expectativas en Alpine fueran un poco más bajas. Veremos. No creo que llegue a haber un cuarto nombre porque, por ejemplo, Aston Martin, aunque no triunfen, las expectativas revisemos. Yo me acuerdo cuando ficha por Aston Martin, nuestra opinión era: no tengo yo claro si esto ha sido bueno. Ya. No sé si Alpine tiene más opciones de ganar. Yo creo que ahora ya está bastante claro que Aston Martin parece un mejor equipo si tu aspiración es llegar a la zona alta de la clasificación. Dicho eso, 2026, Franco Colapinto, campeón del mundo. Enhorabuena Mercedes, a todos los argentinos. Briatore se corona, así que bueno, enhorabuena a los oyentes argentinos, desde luego. Y luego Fernando Alonso fichará en 2027 en 2027 por Alpine y automáticamente 10º equipo de la parrilla y el motor Mercedes lo caparán. Correcto. Honda otra vez hará la mejor unidad de potencia. Dominio absoluto del Lance Stroll. Para que luego digan que Fernando Alonso tiene miedo a cruzarse con grandes campeones. En fin. Nos ha quedado más largo de lo que esperábamos, la verdad, pero nos ha quedado Decías un hora muy y buen cuarto, programa. creo que ha sido casi 2 horas, ¿no? Casi 2 horas, pero muy bien aprovechadas. Por una vez, hasta la próxima. Hasta luego.